Arrancamos en medio de un campo de batalla desolado, lleno de escombros y cuerpos tendidos, con un caballo blindado que parece gritar de dolor o furia, emitiendo un relincho desgarrador que te pone la piel de gallina. De repente, la escena nos lleva a un jinete imponente, con una armadura que ya vio 1000 batallas y el escudo del dragón carmesí, el mismísimo líder de la caballería dragón carmesí. Un tipo curtido que te clava la mirada con una intensidad que traspasa la pantalla. En medio de toda esa carnicería brutal que se ve en el campo, o quizás recordando un momento crucial de su pasado, alguien le pregunta, en una voz en off, que parece venir de una autoridad superior, cuándo se unió a esa tropa de élite. Y él recuerda, como si fuera ayer, que apenas tenía 15 años cuando puso un pie en ese mundo de guerra. Mientras tanto, en la misma batalla, los soldados enemigos, que son un montón, al verlo en plena acción, lo reconocen al instante y el pánico se apodera de ellos de una manera terrible. ¡Es Hank Kirin, el demonio!, lo gritan con terror. Se desesperan, algunos intentan huir despavoridos, otros, con un coraje estúpido, quieren enfrentarlo, aunque notan que su armadura ya está hecha mierda de tanto palo y que parece invencible. Pero no importa, igual lo quieren matar, lanzándose a un ataque suicida. 5 años después de unirse a la caballería, este mismo tipo ya se había convertido en el líder indiscutible de la unidad. Y ahora, en este presente que parece una pesadilla, han pasado 8 años desde que asumió ese rol. La cosa es que en una conversación que se siente pesada, el superior le pregunta por qué llegó con solo 500 de sus hombres a pelear contra nada menos que 3000 de la caballería azure, que se supone que son una tropa reélite y letal. Y el líder, con una calma que hiela la sangre mientras sigue masacrando enemigos, responde que lo hizo porque quien le dio esa orden es la única persona con autoridad total, absoluta, sobre la vida y muerte de su escuadrón. Dice que claro que obedece las órdenes, sin chistar, y mientras pronuncia estas palabras llenas de lealtad o quizás de pragmatismo, clava su lanza incandescente en el pecho de un enemigo, dejándolo hecho pelota. Pero él tiene otra pregunta, una que lo carcome, para su superior. ¿Por qué diablos mandaron a esos 3000 de la Afure a atacar Karakorum si ya habían enviado a su propia unidad? Pregunta si su vida no valía nada. Dice que era prácticamente un suicidio, una misión sin retorno, a pesar de que la ciudad ya estaba cayendo y no valía la pena arriesgar tantas vidas. El superior, el general Gong Seong-won, que es el que pregunta todo esto con una expresión seria, se justifica diciendo que era parte de su estrategia a largo plazo, que aunque perdieron a todos los de la Azure, no fue en vano, que había un propósito, y reconoce con una mezcla de admiración y temor que con solo 500 de la caballería dragón carmesí, Hank Kirin logró aniquilar a esos 3000 soldados de élite del enemigo, un logro que parecía imposible. El general Gong piensa en lo increíble que es que un tipo tan brutal y efectivo como Hank Kirin, que tiene el potencial de ser el próximo Khan y la clave del futuro de Mongolia, haya surgido de toda esta masacre. Para él, la caballería dragón carmesí fue, sin duda, su mayor logro en la vida, su obra maestra estratégica, pero ahora, mirando el caos y las consecuencias, se da cuenta de que también fue su error más grande. Ya en un estado lamentable, el general Gong se lamenta profundamente que debería haberlos matado a todos, hasta el último hombre de la caballería dragón carmesí, antes de que él mismo muriera. Porque sabe, con una certeza escalofriante, que si ese líder, Hank Kirin, sobrevive, se va a convertir en una amenaza incontrolable para el futuro y la estabilidad de todo. La conversación pesada entre Hank Kirin y el general Gong Seong-won sigue. Con voz que ya casi se le apaga, el general le pregunta a Kirin qué planea hacer, ya que solo sabe pelear. Le ruega con sinceridad que intente vivir una vida normal y tranquila, que ya no mate a nadie más si es posible, que encuentre una mujer y forme una familia, viviendo como cualquier otra persona. Incluso le sugiere que haga un trabajo común para ganar plata, y le recuerda que él mismo no quería pelear desde el principio. Con la voz entrecortada le pregunta por qué odia tanto la lucha. Kirin, con profunda tristeza y cansancio, le confiesa que está harto de todo, de la guerra y de la violencia, de ver cómo las vidas humanas valen tan poco y se descartan con facilidad. El general, visiblemente más débil, tosiendo, le insiste una última vez en que nunca olvide esa lección, la fragilidad de la vida, y que intente vivir una vida normal. Le señala que entró en este mundo de guerra con 15 años, y que ya pasaron 13 años infernales desde ese momento. Con un hilo de voz, lo felicita por haber sobrevivido tanto tiempo en este infierno, una verdadera hazaña. Kirin, sorprendido, le pregunta si eso es un cumplido, y el general, apenas con aliento, le confirma que sí. Finalmente, el general Gong Seong-won muere ahí mismo, en el campo de batalla, dejando a Kirin solo. El demonio lo observa en silencio un momento, deseándole que descanse en paz, y con esa despedida, se da vuelta y deja el campo de batalla atrás para siempre.
Así, el demonio se aleja del horror y la desolación de la guerra. De repente, la escena cambia drásticamente. Ahora vemos un pueblo bullicioso y lleno de vida, un contraste brutal. Allí, un Han Kirin mucho más viejo, ya sin armadura y con ropa de civil, pero con esa misma mirada intensa, camina por las calles observando todo con atención, pasa por una posada que llama su atención, la Storming Inn, y la observa con interés. Entra al lugar y llama al dueño. Un señor mayor que lo mira de arriba abajo. Lo confunde con un simple mendigo y le pregunta qué demonios quiere, ya que la posada no está abierta. Pero Kirin, con calma que hiela la sangre y una mirada seria, le suelta directamente que está ahí para comprar la posada. El dueño se ríe, pensando que no tiene ni un peso, y se queja de que no puede venderla por cualquier cosa sin deshonrar a sus ancestros. Pero Kirin no se anda con vueltas, saca un montón de lingotes de oro, una pila gigantesca que brilla con el sol, y los tira sobre la mesa con un ruido metálico. La cara del dueño es un poema, totalmente choqueado por ver tanta guita junta. Inmediatamente, el tipo cambia de opinión, dice que va a buscar las escrituras y que, además, le da todo lo que hay dentro de la posada. Kirin, ahora de pie, orgulloso, frente a su nueva propiedad, afirma con voz firme que es suya. 13 años en el campo de batalla, y ahora, finalmente, es dueño de una posada. Un nuevo capítulo empieza para el demonio. Han Kirin, el demonio, ahora dueño de la Storming, se pone a pensar en su nueva vida, y la verdad es que para él, tener una posada es un lujo total, después de haber pasado tantos años en las planicies del norte, viviendo como un nómada en carpas y durmiendo en el piso. Pero al toque se da cuenta de que la posada le salió muchísimo más cara de lo que había imaginado. Se pone a hacer cálculos, y se da cuenta de que usó 2 lingotes de oro de los 5 que tenía, y que otra posada, la Crimson Flower Inn, valía solo 2. Esto lo deja con solo 3 lingotes, y hasta piensa que gastó más de lo que tenía. El tipo recuerda que le queda algo de plata guardada en un lugar llamado Gold Mountain Finance Manor, pero que eso es para el final, como último recurso. Y ahí se le viene a la mente Jing, un compañero de la caballería dragón carmesí, que le había dicho que con un lingote de oro podía comprar 2 posadas. ¿Qué pibe el Jing? ¿Cómo lo engañó o le dio data de mierda? Ahora ya dentro de su posada, Kirin se da cuenta de lo hecha mierda que está y se pregunta qué carajo tiene que hacer. Es que claro, él nunca tuvo un negocio así, solo sabe que una posada es un lugar donde la gente come y duerme. Viendo lo mugrienta que está, lo primero que decide es pegarse una buena lavada, y cuando lo hace, se siente re bien. Hasta dice que las posadas son lo mejor. Esto le trae un flashback a cuando Jingu le hablaba de cómo era la vida ideal para el dueño de una posada. La comida ya estaba lista, el lugar limpio, el dueño solo manejaba la plata y cobraba a tiempo. ¡Qué vida más linda le pintaba el Jing! De vuelta en el presente, Kirin se viste con ropa limpia, se lo ve distinto, más prolijo. Se pone a pensar en cómo va a manejar la posada y se le ocurre que necesita contratar chefs, mucamas y sirvientes, gente que sepa del tema porque él no tiene ni idea. Pensando en grande, decide que va a convertir la Storming en la mejor posada de todo Hangzhou. Pero de repente se le cae la ficha. Si hace todo eso, ¿cómo va a ser una vida normal como le había pedido el general Gong? Se frustra un toque porque se da cuenta de que vivir una vida normal es lo más difícil de todo y se dice a sí mismo que tiene que relajarse. Igual, su mente de estratega sigue funcionando. Otro flashback se le aparece, esta vez de un miembro más sabio de su antigua unidad. Este tipo le explicaba que los humanos siempre tienen deseos y que si uno le ofrece a alguien sin talento el doble de su sueldo actual, la gente que quiera cumplir sus deseos va a venir. Kirin, el demonio, escucha esto y le resirve la data. En el presente, decide que va a buscar a los mejores para su posada y les va a pagar el doble de lo que ganan ahora, porque así la gente va a venir sí o sí. Mientras Kirin, el demonio, seguía pensando en cómo iba a levantar su nueva posada, la Storming Inn, y en su plan de contratar a los mejores pagándoles el doble, de repente la tranquilidad se le fue al garete. Unos gritos lo sacaron de sus pensamientos. Eran 3 tipos que irrumpían en la posada, recontra enojados y buscando a Yondal, el dueño anterior, para ajustarle las cuentas. Pensaron que Kirin era un simple cliente y le exigieron que se fuera, que la posada estaba cerrada. Pero Kirin, con esa mirada intensa que lo caracterizaba, se quedó quieto y los observó, analizando la situación con su mente estratégica. El líder de los intrusos, al ver los ojos de Kirin, se empezó a paniquear mal. Pensó que estaba viendo un fantasma o algo peor,
porque no podía creer la presión que sentía de una sola persona, una presencia que lo abrumaba por completo. Él sospechaba si Kirin era un socio de Jem'Hadal o quizás de alguna secta rival, como la famosa Azur Wind Din, que estaba metida de lleno en la guerra de posadas y buscando controlar todo el negocio en la zona. Kirin, harto de la situación, golpeó la mesa con fuerza, haciendo un ruido tremendo que hizo gritar a los tres tipos del susto y les paralizó el cuerpo. Con su aura de demonio a flor de piel, les ordenó que no se movieran y se presentó con voz grave. «Yo soy el dueño de la Stormin». Los tipos quedaron en shock. Sin poder creer lo que escuchaban, ¿el dueño? Uno de ellos, ya recuperado del asombro, le preguntó a Kirin si Jem'Hadal le había vendido la posada. Kirin solo asintió con la cabeza, confirmando la venta. Al instante, los tres se dieron cuenta de que Jem'Hadal los había cagado y los había abandonado, dejándolos tirados en la calle, sin un centavo ni un lugar a donde ir. Desesperados, le preguntaron a Kirin si lo había enviado a la Azur Wind Din, como si él fuera parte de esa guerra de territorios entre posadas rivales. Kirin, tranquilo, les explicó que él solo quería comprar una posada y que nadie lo había mandado, que no tenía ningún interés en esas disputas entre establecimientos. Pero los tipos no le creían del todo. Insistieron, preguntándole si no era de la Crimson Flower Inn o de la Clear Moon Brothel también, porque para ellos esto parecía una estrategia de comercio dual, una maniobra para controlar el mercado y eliminar a la competencia de raíz. Kirin, con paciencia, volvió a decirles que no tenía nada que ver con ninguna de esas posadas, que su única intención era vivir una vida normal. En ese momento, Kirin se dio cuenta de que había dejado ver algo de su pasado, quizás un arma como su espada, y los tipos entraron en pánico total al verlo. Lo que Kirin no sabía aún, Hangzhou, un campo de batalla. A ver, la cosa es que Hangzhou es un quilombo, y estos tipos lo saben bien. La llamada Golden Line Road, que es como se le dice a la movida de los negocios de posadas y burdeles, es una guerra sin cuartel. Acá no hay piedad. Si te tienen que reventar el negocio o incluso matar a tu gente clave, lo hacen sin pensarlo dos veces. Y ojo, que no es joda la cantidad de guita que se mueve en este ambiente. Con todo ese oro y plata podrías comprarte un pueblo entero, de tan brutal que es la competencia. Por eso es que hasta la gente más importante, esos que la gente común idolatra, terminan metidos en este bardo usando matones o sectas para sobrevivir en la competencia. Hay una pelea de poder constante y el que va para arriba o para abajo en este negocio afecta a toda la Golden Line Road. La Azur Wind Din, por ejemplo, se las daba de la posada más rica y la mejor de todas. Pero Kirin, aunque recién se entera de todo esto, tiene un objetivo claro. Quiere que su posada, la Stormin, sea la mejor de Hangzhou, la número 1. Y mira vos, justo la Azur Wind Din, que era la segunda mejor, estaba planeando apoderarse de los puestos más altos. Pero Kirin, sin saberlo, ya se les cruzó en el camino al comprar la Stormin, y eso es prácticamente una declaración de guerra. Se viene una tormenta de sangre en este rubro, y la verdad es que la movida va a cambiar de la noche a la mañana. Los intrusos, cagados de miedo por Kirin, deciden irse, diciendo que ya no tienen nada que hacer ahí, que ya enterraron cualquier negocio. Pero Kirin, con esa aura oscura que mete un cagazo tremendo, no los deja irse tan fácil. Con esa mirada intensa, les pregunta si saben dónde puede conseguir un buen chef. Los pibes no entienden nada, piensan si es un mensaje oculto o si Kirin los quiere contratar. Uno de ellos, el más boludo, suelta que el Clear Moon Pavilion tiene cocineros muy buenos. El líder, recaliente, le da un cachetazo y lo putea por abrir la boca porque claramente no querían darle esa información, pero ya era tarde. Kirin, con una velocidad impresionante, agarra del brazo el que intentó escapar, lo frena en seco y, sin soltarlo, les vuelve a preguntar, esta vez más directo, si pueden llevarlo al Clear Moon Pavilion, dejando a los pobres tipos completamente aterrados por su presencia. Los tipos, sin otra opción, no tienen más remedio que obedecer su orden y, todavía cagados, lo llevan directo a destino. Uno de ellos, casi temblando, le señala la imponente estructura del Clear Moon Pavilion, intentando sacárselo de encima cuanto antes. Kirin, al ver la fachada, pregunta por los cocineros. Justo en ese momento se escucha un estruendo tremendo. Adentro del pabellón es un caos total. La gente grita y un monstruo gigante está haciendo un desastre. La guerra de posadas acaba de subir de nivel y Kirin acaba de caer justo en medio del quilombo. Bueno, Kirin ya se metió de lleno en la guerra de posadas y el Clear Moon Pavilion no es la excepción. Apenas llega, la cosa se pone picante. Un estruendo te parte los tímpanos, la comida sale volando.
Ollas y sartenes caen al piso mientras la gente corre a los gritos, intentando esquivar el desastre. Es un caos total. Y ahí lo tenés, un bicho raro, una mezcla de vegetales mutantes con ojos y dientes. Está haciendo mierda todo, atacando a la gente y destruyendo la cocina sin piedad. Entre todo el lío, un chef joven, con un cleaver y una cebolla, se ve indignado, gritando que está harto de todo esto y que renuncia. Tira las cosas con bronca, dice que este lugar es un asco, no aguanta más y se va. Pero ojo, esta no es la primera vez que lo vemos a este pibe. Años antes, era un chef súper dedicado, con las manos en la masa, haciendo dumplings con una pasión que te hacía creer en los sueños. Desde chico, su anhelo era ser un cocinero de primera que haga platos tan zarpados que la gente de todo el mundo los disfrute. Entró al Clear Moon Pavilion, el restaurante más top de Hangzhou. Para él, ahí arrancó su aventura. Arrancó de abajo, sí, como cadete limpiando y haciendo mandados, pero lo hizo con una sonrisa, disfrutando cada segundo y aprendiendo. Su meta era clara. Un día iba a ser un chef reconocido. De a poquito fue subiendo, siempre con la misma energía. Pero claro, el camino no era fácil. Una vez, Lee Ta-gong, el chef principal del Clear Moon Pavilion, lo vio y le preguntó si quería ser cocinero. Nuestro pibe, reentusiasmado, le dijo que sí. Y Ta-gong, con esa mirada exigente, le dijo que podía arrancar como cadete, que tenía que empezar de cero y subir escalón por escalón. El chef joven lo aceptó, obvio porque sabía que era parte del proceso. Así estuvo esforzándose a full, aprendiendo y superando desafíos. A veces la frustración se notaba. Lo veías probando platos pensando que no había forma de que tuvieran el sabor perfecto, o escuchando al chef principal decir que algo no estaba bueno. El camino de un cocinero, incluso para uno tan apasionado, es jodido, lleno de momentos donde sentís que no llegás. Es una lucha constante por la perfección, y a veces esa lucha te cansa. El joven chef experimentaba. Pero Lee Ta-gong, el chef principal, lo retaba sin parar, tratándolo de inexperto y diciéndole que se largue. Le criticaba su cocina casual. El pibe aguantaba. Así pasaron 3 años de rutina. Él se bancó todo y siguió las reglas, esperando su momento para la ansiada nominación a chef asistente, su gran oportunidad. Se lo celebraban todos. Aunque se esforzó muchísimo, aprendiendo cada plato del Clear Moon Pavilion, su paciencia se agotó. Tras 3 años de seguir al chef, se cansó y le recriminó a Ta-gong que siempre lo obligó a cocinar como él quería. Ahí se revela la traición. Ta-gong nominó a otro para chef asistente, uno que había llegado después. La bronca de Kang Wuchang era total, se le saltó la térmica. Ta-gong mandó a sus hombres a sacarlo y, lo peor, les ordenó destrozarle las manos para que nunca más cocinara. Wuchang estaba en shock, aterrado. Se dio cuenta de que no tenía lugar, que no lo respetaban y que su sueño se iba a la mierda. Los otros chefs miraban asombrados. Cuando los tipos se le acercaron, Wuchang, desesperado y furioso, agarró un balde de agua y les gritó que los iba a matar a todos, que no se le acerquen. Un hombre se acercó, canchereando, diciéndole que no le tenía miedo al balde. Wuchang ya estaba cebado, le advirtió y lanzó el agua con fuerza increíble, una habilidad secreta. El impacto fue tremendo. Los matones salieron volando por los aires. Claramente, Kang Wuchang no era un chef normal, y su potencial era mucho más grande de lo que cualquiera pudo haber imaginado. El joven chef Kang Wuchang, después de su arrebato, intenta alejarse del Clear Moon Pavilion, sintiendo que ya no hay vuelta atrás y que su sueño se esfumó. Pero no llega muy lejos, un matón gigante lo frena en seco, impidiéndole el paso y gritándole que a dónde cree que va, con esa mirada intimidante que te congela la sangre. Wuchang se queda helado, aterrado por la situación, mientras este tipo, que se llama Cheol Guo, lo agarra y le advierte que no arme revuelo, o la va a pasar mal. Y vos sabés, Cheol Guo no jode, es un crack de la fuerza bruta, se rumorea que hasta puede romper un tigre de bronce con una sola mano, una bestia que no tiene rival en todo Danglezu, ni en el lago del oeste, y el suelo cubierto de tipos hechos mierda lo demuestra. Wuchang lo sabe y el miedo lo paraliza, pero no puede hacer nada cuando Cheol Guo le mete un piñazo que lo deja volando. Los otros secuaces de Lee Ta-gong lo sujetan, mientras el chef principal, con una cara de culo, lo putea sin parar, llamándolo desagradecido y deseducado por atreverse a ensuciar su cocina. Pero Wuchang ya se cansó de ser la víctima. Con una mirada llena de bronca, le pregunta a Ta-gong si de verdad cree que es inútil, y sin dudarlo, empieza a escracharlo, revelando todos sus secretos oscuros, cómo se acuesta con quien sea y cómo robó los métodos de cocina que Wuchang desarrolló con tanto esfuerzo, los que Ta-gong guardaba como si fueran tesoros,
haciéndose el capo. Taegong se pone como loco, pero Wuchan lo interrumpe y le dice que se calle, que ya no le miente a nadie, que todas las cosas que él decía que Wuchan no podía aprender, en realidad las dominó todas hace un año. Le tira en la cara que es un tipo de mente cerrada, que no sabe guiar a sus aprendices por miedo a que lo superen y que ahora, encima de todo, quiere destrozarle las manos. Con todo el resentimiento acumulado, Wuchan mira el imponente Clear Moon Pavilion y les grita que se pueden ir todos a la mierda, que no le importa más nada. Pero apenas termina de decirlo, se da cuenta de la burrada que mandó. Se tapa la boca, arrepentido y con el terror reflejado en los ojos. Cheol-woo, que lo había estado observando, se le acerca con una mirada fría, listo para darle otra paliza por semejante insolencia. Wuchan sabe que está jodido y que esta vez no hay escapatoria. Kang Wuchan, tirado en el piso y hecho mierda después de su arrebato, siente que es el fin y piensa que no tiene escapatoria de la paliza que se le viene. Pero justo cuando Cheol-woo, esa bestia de la fuerza bruta, se prepara para terminarlo, una mano firme y decidida lo frena en seco. Es Kirin, el protagonista, que con esa mirada intensa que lo caracteriza y una calma asombrosa, le dice a Cheol-woo que se calme y suelte al pibe. La multitud, que estaba observando el quilombo, murmura, incapaz de creer lo que ven. Alguien se atrevió a interponerse a Cheol-woo. Kirin, viendo a Wuchen ahí tirado, le pregunta si es bueno cocinando, como si nada estuviera pasando. El pibe, sorprendido y un poco asustado por la presencia y el aura de Kirin, le confirma que sí, que a pesar de todo es un crack en la cocina y que tiene confianza en sus habilidades. Sin pensarlo dos veces y con su característica determinación, Kirin le ofrece laburo en su posada, la Storeroom Inn, un lugar que está buscando el mejor personal. Wuchan se queda helado por la propuesta inesperada, pero después de dudar un segundo y darse cuenta de que esta es su única chance de escapar de su situación actual, decide aceptar la oferta, viendo una luz al final del túnel. Kirin, que no se anda con chiquitas, le dice a Cheol-woo que se va a llevar al pibe porque lo considera valiente y talentoso y que lo necesita para su negocio. Cheol-woo, recaliente por la interrupción y por ver cómo alguien intenta llevarse a su prisionero, lo agarra del cuello y le pregunta de dónde viene, con una expresión de pura furia. Kirin, manteniendo su postura tranquila, le responde sin titubear que es del norte. Cheol-woo, que no se la banca que le falten el respeto, y que sabe que Wuchan armó un quilombo enorme en su territorio, le dice que no puede llevárselo así nomás, que hay reglas que se tienen que seguir en el Clear Moon Pavilion. Kirin, con esa calma que saca de quicio a cualquiera, le pregunta qué hay que hacer entonces para resolver esta situación. Cheol-woo, creyéndose el más fuerte e invencible de Hangzhou, le explica que sus puños son como cuchillos afilados y que su fuerza es algo que va mucho más allá del simple entrenamiento de artes marciales. Es una fuerza natural. Ahí le propone un trato inesperado. Si Kirin aguanta un golpe suyo, dejará que se lleve a Wuchan. El pibe, que sabe lo letal que es Cheol-woo y lo vio en acción, grita desesperado que no, que si te pega te mata en el acto, que a todos que golpeó los dejó fuera de combate de un solo impacto y sin posibilidad de recuperación. Pero a Kirin no le importa absolutamente nada de lo que dice. Con una sonrisa confiada de oreja a oreja, acepta el desafío y le dice a Cheol-woo que le dé un golpe. Cheol-woo, que le gusta la gente con huevos y valentía, se emociona ante la respuesta y se prepara para soltar un piñazo demoledor con toda su fuerza bruta. El golpe de Cheol-woo es brutal y conecta de lleno con Kirin, generando un impacto que resuena en todo el lugar. Wuchan y toda la gente alrededor se quedan boquiabiertos, cagados de miedo, pensando que Kirin está muerto después de recibir semejante impacto. El golpe de Cheol-woo es brutal y conecta de lleno con Kirin, generando un impacto que resuena en todo el lugar. Wuchan y toda la gente alrededor se quedan boquiabiertos, cagados de miedo, pensando que Kirin está muerto después de recibir semejante impacto. Pero para sorpresa de todos, Kirin apenas se tambalea, limpiándose tranquilamente la boca mientras Cheol-woo lo mira con una mezcla de asombro y admiración, dándose cuenta de que este tipo no es un cualquiera. La multitud murmura, incapaz de creer lo que ven. Alguien acaba de soportar un golpe del temible Cheol-woo sin caer. Wuchan también está en shock, preguntándose cómo Kirin pudo aguantar eso por nada. Cheol-woo, con un respeto inusual, le pregunta su nombre a Kirin. Kirin simplemente sonríe y le dice que se llama Cheol-woo y que lo recuerde. Sin más vueltas, Cheol-woo los deja ir y Kirin se lleva a Wuchan del Clear Moon Pavilion. Los matones de Cheol-woo se preguntan si deben seguirlos, pero Cheol-woo los detiene, ordenándoles que se ocupen de la cocina. Mientras tanto, Cheol-woo no puede dejar de pensar en Kirin, maravillado por su resistencia inhumana. Llega el gerente Beck, preguntando qué pasó, y Cheol-woo le cuenta sobre Kirin, especulando que es alguien del Jianghu, pero más que un simple matón. Beck, que también estaba al tanto del incidente,
Revela que ya había enviado a alguien a seguir a Kirin, sospechando que su aparición era demasiado conveniente. Le pide a Cheolwo que también lo investigue. Mientras tanto, Kirin y Wuhan caminan por las concurridas calles de Hangzhou. Wuhan, todavía impresionado, le pregunta a Kirin si está bien porque un golpe de Cheolwo debería haberlo matado. Kirin, con su confianza habitual, le asegura que está perfectamente, que le daría más vergüenza caer por algo así. Wuhan, tratando de entender la lógica de Kirin y su aparente relación con Cheolwo, le pregunta si son como hermanos jurados. Kirin, con un tono burlón, le dice que sí, que por supuesto. Si no son enemigos, son hermanos. Wu Chen, un poco confundido, le pregunta por qué no se defendió o simplemente los golpeó a todos si es tan fuerte. Kirin explica que, como él fue quien desobedeció las reglas del lugar al llevarse a Wu Chen, tenía que seguir el protocolo y no simplemente usar la fuerza bruta, porque eso no sería justo ni real para la situación. Le dice a Wu Chen que no discuta con la fuerza natural de Cheolwo y que, si va a trabajar con él, debe obedecer sus órdenes. Kirin, viendo el potencial de Wu Chen, le dice que también debería aprender de sus formas irrespetuosas para crecer. Wu Chen, al escucharlo, aprieta los puños, mirándolo con admiración, pensando que ojalá pudiera ser un hombre como él, mientras Kirin lo mira un poco desorientado. Mientras Kirin y Wu Chen se alejan del Clear Moon Pavilion, el joven chef, que todavía está en shock por todo lo que pasó, se inclina profundamente agradeciéndole a Kirin por haberlo salvado y ayudado. Le jura lealtad, prometiendo laburar en la posada sin chistar y hasta le pregunta si puede llamarlo Hyungmin como a un hermano mayor. Kirin, con una sonrisa, le da el visto bueno para que se haga su hermano y en su cabeza piensa que el pibe le recuerda un montón a su viejo compañero Gin. Wu Chen, recontento, le agradece de nuevo y le pregunta el nombre. Kirin se toma un segundo y finalmente le suelta. Ya, Kirin. Al escucharlo, Wu Chen se queda helado y le pregunta si es Kirin como ese Kirin refiriéndose a la leyenda. Kirin confirma y en un instante, Wu Chen tiene un flashback o una visión del Kirin que aterroriza en los campos de batalla, al demonio Kirin, con soldados gritando su nombre. Volviendo al presente, Wu Chen, recagado, le dice que no tiene queja alguna, que está todo más que bien. Kirin, mientras tanto, sigue acordándose de Jingu. Wu Chen, recuperando un poco la compostura, le pregunta dónde está la posada en la que va a trabajar. Kirin simplemente le señala el lugar. Llegan a la Storm Inn y Wu Chen la mira resorprendido. La posada está hecha mierda, se ve vieja y a punto de caerse. Le pregunta a Kirin si él labura ahí, y Kirin le confirma que sí. La sorpresa de Wu Chen aumenta cuando Kirin le dice que no es solo un empleado, sino que es el dueño, el posadero de la Storm Inn. Entran al lugar y Wu Chen no puede creer lo mal que está todo, preguntándole a Kirin por qué compró semejante ruina, que parece que se va a desarmar con el primer viento fuerte. Le pregunta si al menos sabía en qué estado estaba el lugar, si tenía empleados o si sabía cómo manejar un negocio, y Kirin, con su calma característica, le dice que no, que la respuesta a todo es un rotundo no. Wu Chen se queda boquiabierto, recaliente, y le dice que, si bien puede sonar medio maleducado, Kirin no tiene la menor idea de cómo funciona el mundo. Kirin, medio sorprendido por la sinceridad, le pregunta si es tan obvio, y Wu Chen, sin dudarlo, le contesta que sí, que es súper obvio, súper. Ante la situación, Wu Chen no la duda, se pone firme y, con una determinación que te juro que da ganas de aplaudir, le dice a Kirin que, bueno, no hay otra opción, que él va a poner todo de sí para ayudarlo. Para empezar, le sugiere ir a revisar la cocina. Entran a la cocina y Wu Chen se queda asombrado. Pero de lo mal que está, es un desastre. Con utensilios y vajilla barata, todo hecho pedazos, hasta el cuchillo de cocina parece de juguete y la jarra de agua está rajada. Un quilombo total. Wu Chen, con la frente en alto y una determinación increíble, le dice a Kirin que va a poner todo de sí para ayudarlo. Lo primero que hace es ir a revisar la cocina y apenas entra, se queda boquiabierto. Los ingredientes están todos podridos, es un desastre total, un quilombo. Pero a pesar de eso, el pibe es un crack, y al ver el horno de barro se da cuenta de que es de buena calidad y tiene un tamaño ideal para cocinar. Lo único que necesita es una plancha de hierro arriba para completar el setup. Wu Chen, con esa pasión que lo caracteriza, se pone manos a la obra y grita que una cocina debe estar impecable, limpia, sin una pizca de polvo. Empieza a barrer y a limpiar todo, tirando lo que no sirve con una furia impresionante, mientras declara que esa cocina ahora es suya. Kirin, viendo el show desde lejos, piensa para sí que Wu Chen es un tipo bastante particular, un viejo anticuado. Wu Chen llama a Kirin, lo lleva afuera y le presenta a dos chicas jóvenes, Wang Chil y Apil, que según él serán sus nuevas ayudantes. Les dice que las traten bien, y las chicas, con una reverencia, se presentan ante Kirin,
prometiendo dar lo mejor de sí. Kirin les pregunta de dónde vienen y Wu-chan explica que son de Quechun, una aldea que fue quemada hasta los cimientos por la guerra de Posadas, la Golden Line Road. Cuenta que, como la aldea estaba fuera del Golden Line, mucha gente terminó huyendo y se volvieron vagabundos, limpiando los restos de batallas como si fueran carroñeros para conseguir comida. Kirin les pregunta cuánto les va a pagar, y Wu-chan le explica los sueldos normales de cocineros y chefs principales, diciendo que un cocinero experimentado gana 2 yangs de plata y un jefe de cocina, unos 3. Kirin, sin dudarlo, los deja a todos helados. Le ofrece a Wu-chan 5 yangs de plata y a cada una de las chicas 1 yang y medio, prometiendo que si se esfuerzan, les va a pagar aún más. La sorpresa y la alegría de los 3 son enormes, y mientras Kirin les entrega el dinero, les dice que lo usen para comprarse ropa y cosas que necesiten para trabajar bien. Totalmente emocionados, los 3 juran que van a tratar la Storm Inn como su propia casa y que se van a partir el lomo para que todo salga de 10. La motivación está al máximo. Wu-chan, ya pensando en la siguiente tarea, le pregunta a Kirin, ¿es este el mostrador? Kirin lo mira sin entender mucho. Mientras Kirin seguía sin entender mucho la pregunta de Wu-chan sobre el mostrador, la puerta de la Storm Inn se abría por primera vez para un cliente. Un viejito con pinta de vagabundo y la panza vacía se asomó, preguntando si había alguien y si podían darle algo de comer porque se estaba muriendo de hambre. Pero apenas sus ojos se cruzaron con la mirada intensa de Kirin, el pobre hombre se quedó helado, sintiendo cómo esa aura de demonio le perforaba el alma. Apiel y Wanchil, las nuevas ayudantes, tuvieron que intervenir rápido para calmarlo, diciéndole que el jefe era un poquito raro y que tomara asiento, porque todo iba a salir bien. Kirin llamó a Wu-chan. Wu-chan, que estaba en la cocina con el cuchillo en la mano, no podía creer lo que oía. Un cliente. Era el primer cliente que pisaba la Storm Inn. Kirin solo asintió. Wu-chan, un poco nervioso por la situación y la evidente falta de ingredientes en su cocina, le dijo al viejito que solo tenían fideos para ofrecer, preguntándole si eso le servía. El cliente, muerto de hambre, aceptó feliz. Pero Wu-chan se dio cuenta de que la mirada fija de Kirin seguía intimidando al pobre hombre, así que le pidió a su Hyung-nim que, por favor, no asustara al primer cliente con esa mirada tan penetrante. Kirin, a regañadientes, aceptó bajarle un poco la intensidad, porque al final del día la reputación de la posada dependía de esa primera impresión. Y así llegó la hora de la verdad. Wu-chan, con la ayuda de las chicas, sirvió un humeante plato de fideos. El viejito, apenas sintió el aroma, se le abrieron los ojos de par en par. La comida era apetitosa. Y cuando probó el primer bocado, fue como si se le abriera un mundo nuevo, una explosión de sabor tan inesperada que lo dejó completamente. Las lágrimas le brotaron sin control, exclamando lo increíblemente deliciosos que estaban esos fideos, algo que nunca había probado, una verdadera maravilla culinaria. Literalmente se bebió hasta la última gota del caldo, diciendo que eran los mejores fideos de su vida, una experiencia culinaria que jamás olvidaría. Al momento de pagar, el viejo preguntó el precio, y las chicas le informaron el monto. El viejito no lo podía creer. Dijo que había comido en los restaurantes más famosos de todo el mundo, pero que jamás había probado algo así de rico por ese precio, o por ninguno. Su sorpresa era inmensa, y las chicas lo miraban sin entender bien la magnitud de su reacción. El viejito no podía creer la calidad de esos fideos y se tomó hasta la última gota del caldo, diciendo que nunca había probado algo tan bueno, y menos por ese precio. Tan emocionado estaba que hasta le dice a Kirin que, si no lo hubieran robado, se habría pedido más bowls de esos fideos, deseando no dejar ni una pizca. Kirin, viendo lo bien que Wu-chan había manejado la situación con el cliente, le pregunta si él era el cocinero. Wu-chan, sintiéndose seguro y orgulloso de su trabajo, le pide permiso para regalarle un segundo plato al cliente, porque éste había elogiado tanto su comida, algo que le parecía justo. Kirin, sorprendido por la iniciativa pero reconociendo la inteligencia de Wu-chan para la posada y el negocio, le da el visto bueno, notando que el pibe era talentoso, inteligente y que, a pesar de todo, sabía respetar la jerarquía dentro del equipo de la posada. Y así, Wu-chan, más contento que perro con 2 colas, le sirve otro plato de fideos gratis al viejito, explicándole que era por haber sido robado y además para que tuviera suficiente energía para continuar su largo y difícil viaje. El cliente, con lágrimas en los ojos de pura gratitud, agradece infinitamente por la inesperada generosidad.
Mientras tanto, Kirin se queda observando a Wo-chan, pensando en voz alta si el pibe realmente no le tenía miedo a su presencia, a su aura de demonio, a pesar de su reputación. El viejito, a pesar de la comida gratis y la evidente situación de la posada, deja unas monedas en el mostrador como una propina o tarifa de convoy para el camino, un gesto de honestidad. Wo-chan, con una sonrisa de oreja a oreja por el éxito, se las muestra a Kirin, festejando el primer ingreso oficial de la Storm Ain. Kirin toma las monedas y las observa con una mirada profunda, dándose cuenta que esos eran sus primeros ingresos, dinero ganado de forma honesta y por su propio esfuerzo, y que su sueño de una vida normal, lejos de la guerra y la violencia, recién estaba empezando, mientras veía a Gu-chan y a las chicas trabajar con tanto entusiasmo. Pero de repente, la escena cambia radicalmente. Entramos en la historia de Jin Huion, una chica que está teniendo un sueño extraño, un sueño de concepción que tuvo su madre, donde veía 2 flores de loto brillando intensamente en un paisaje sereno. Un sueño que le dio su nombre y que, irónicamente, la ataba a su pasado y a una vida que ya no existía. Le preguntan si está soñando con una nueva vida, pero ella se niega rotundamente, diciendo que no puede hacerlo, que ella tiene que vivir el tiempo anterior, el de antes de la tragedia. Su historia es profundamente trágica. Sus padres, de una familia que había crecido mucho, fueron secuestrados por bandidos en el camino a comprar un huerto cerca de Shanghai, cuando ya estaban de regreso. Ella pidió ayuda a su pariente, Jin Gayang, para conseguir el dinero del rescate, pero a pesar de enviarlo rápidamente, sus padres nunca regresaron a casa. Para peor, al poco tiempo una financiera de apellido Westwind vino a cobrarle una deuda gigantesca de 4.000 ñangs de plata por el préstamo, una suma absolutamente impagable para ella. Como no pudo pagar, sin esperar más, la vendieron al Crimson Glow Inn como prostituta, un destino cruel e injusto. Y hasta el día de hoy, sus padres no han vuelto. Con sus ropas amarillas, símbolo de su nueva y forzada vida en la posada, Jin Huion se mira en un espejo, con lágrimas acumuladas en los ojos, pero se dice a sí misma que no puede llorar, que no debe derramar ni una sola lágrima, mientras su dolor y su resiliencia son evidentes en su mirada. Mientras Kirin empezaba a ver su sueño de una vida normal arrancar, la vida de otra persona se desmoronaba por completo. Nos metemos de lleno en la trágica historia de Jin Huion, quien, entre sueños y recuerdos, se da cuenta de la brutal realidad. Hoy es el día en que la venden como prostituta. Pensando en su antigua vida, en el hogar familiar que una vez conoció, un lugar que no estaba preparado para el destino que le esperaba, vemos a una joven Jin Huion, con sus ropas amarillas, intentando mantener la compostura. El gerente del Crimson Glow Inn, un tipo imponente de mirada seria, se le acerca con una advertencia. Le explica que el evento al que asiste es la aparición ascendente al cielo, el debut de una prostituta en el burdel, donde se la exhibe con apariencia más lujosa y hermosa, para que todos conozcan su valor. Pero a este gerente, de nombre Samugyeok, no le gusta para nada la actitud de Huion. Le suelta una advertencia directa, diciéndole que si no quiere morir, es mejor que le obedezca. Pero ella, desafiante, le devuelve una sonrisa amarga. Le pregunta si de verdad quiere matarla después de haber pagado 4.000 ñangs por ella, y se niega a participar en esa maldita aparición ascendente al cielo. El gerente, con calma tensa, le dice que tiene el talento para convertirse en la mejor flor de Hangzhou y que sus dones son impresionantes. Pero Huion le responde que hay cosas peores que la muerte en este mundo, mostrando una increíble fortaleza a pesar de su situación. Samugyeok la mira con una expresión oscura, un aura intimidante, y le dice que espera que lo tenga en cuenta. Sin más tiempo que perder, Samugyeok le ordena que se dirija de inmediato al Crimson Glow Inn, donde la van a arreglar antes de su gran aparición ascendente al cielo en el pabellón. La joven con la mirada perdida es obligada a subir a una carroza que parte de lo que fue su hogar, el imponente solar de la familia Jin. Mientras la carroza se aleja, los recuerdos de su infancia y de sus padres la asaltan. Esos momentos, esa familia, eran por lo que realmente quería vivir. Una vida que ahora le ha sido arrebatada por completo, dejando solo el vacío y la tristeza. Esa vida que le fue arrebatada. El viaje no se detiene. El caos se empieza a armar. Él está buscando personal y se acerca preguntando por los encargados de posada del Crimson Glow Inn, que son los mejores de Hangzhou, o al menos eso se comenta. 2 tipos medio turbios lo ven y, pensando que es un gil, intentan sacarle plata para dejarlo hablar con las supuestas encargadas, o sea, las prostitutas.
Pero justo cuando la situación se pone tensa, aparece Samughyok, el gerente del Crimson Glow Inn, y frena todo de golpe. Y lo hace a las piñas. Agarra a uno de los rufianes y le da una paliza que lo deja hecho mierda, sangrando por todos lados. Samughyok está recaliente porque estos tipos estaban intentando vender a sus empleadas por la espalda, lo que podría arruinarle el negocio y la reputación. Desde la carroza, Jin Wheon observa toda la escena, entendiendo perfecto la movida del gerente, proteger su inversión y su imagen. Samughyok se disculpa con la multitud, haciendo como que sus subordinados se equivocaron. Después se acerca a Kirin y le pregunta qué demonios hace buscando encargadas de posada. Kirin, tranqui, le explica que compró una posada, la Storm Inn, y está buscando personal para que lo ayude. Samughyok se queda choqueado al escuchar el nombre de la Storm Inn, la posada que lleva años abandonada y es un desastre total. Se le escapa una risa burlona y le dice a Kirin que, si quiere, puede llevarse gratis a las encargadas que se atrevan a laburar en ese antro. Y justo en ese momento, Wheon, que venía escuchando todo desde adentro, ve su chance de escapar de su destino. Con una determinación que nadie esperaba, se baja de la carroza y grita que ella es la encargada que está buscando. Samughyok se pone furioso. No puede creer la audacia de Jin Wheon. ¿Cómo se atreve ella a hacer algo así? A desafiarlo de esa manera frente a tanta gente. Pero Wheon, con una sonrisa y sin dudarlo, empieza a venderse. Mira, capaz no tengo experiencia como encargada de posada, pero manejé un puesto de frutas. Soy buena con los números y con la decoración. Tremenda jugada para zar de la prostitución. Wheon, con una sonrisa decidida, le ofrece a Kirin sus servicios como encargada de posada, asegurándole que si la contrata, jamás se va a arrepentir. Pero la interrupción del gerente Samughyok es inevitable, recordándole a Wheon su inminente debut en el Aparición Ascendente al Cielo, esa misma noche, un evento del que no puede escapar. Kirin, con su habitual astucia, percibe la clave. Si aún no debutó, entonces no es oficialmente una prostituta. Sin perder un segundo, le pregunta a Samughyok cuánto costaría llevarse a la chica, buscando una forma de liberarla. El gerente, con una incomodidad disfrazada de profesionalismo, revela que la deuda de Wheon es de 300 yangs de plata y advierte que si el pago no se hace de inmediato, su valor subirá a 375 esa misma noche, complicando aún más la transacción. La multitud cuchichea, asombrada por la magnitud de la suma y la audacia de Kirin. Samughyok, subestimando la capacidad de Kirin, lo desafía a pagar en el acto, convencido de que no tendría el dinero. Pero Kirin, con una calma que deja a todos helados, saca un lingote de oro de su manga. El público se paraliza. Un lingote de oro equivale a 600 yangs de plata. Kirin, con una simpleza asombrosa, declara que pagará con eso. Wheon, viendo su boleto a la libertad, se ilumina de alegría y llena de felicidad, le anuncia al gerente que ya que su precio fue cubierto, ella se va con Kirin. Samughyok, furioso y humillado ante la astucia de Wheon, que lo dejó expuesto públicamente, intenta dar marcha atrás. Pero la chica, con una increíble agudeza, lo frena en seco, recordándole que no puede faltar a su palabra delante de tanta gente. Sin otra opción, Samughyok le arroja a Kirin una pequeña bolsa de monedas y lo apura a irse. Pero Wheon todavía tenía una sorpresa. Con una sonrisa pícara, le exige el cambio. El lingote valía 600 yangs y la deuda era de 375, así que le debían 225 yangs. Después de ese último golpe de ingenio, Kirin y Wheon finalmente abandonan el Crimson Glow Inn, dejando al gerente Samughyok furioso y sin palabras. Mientras caminan bajo los delicados cerezos en flor, Wheon, con la libertad en sus manos, le pregunta a Kirin cómo debe llamarlo ahora. Él, con su serenidad característica, le pregunta por qué la duda, a lo que ella responde que, al acompañarlo desde ahora, él debería saber su nombre. Finalmente, Jin Wheon, la joven que usó su intelecto para escapar de su sombrío destino, se presenta con su nombre, sellando un nuevo y prometedor comienzo al lado del temido demonio, listos para enfrentar los desafíos de la Golden Land Road. Después de presentarse, Jin Wheon no puede evitar reír al escuchar el nombre de Kirin. Él, un poco extrañado, le pregunta el motivo, y ella, recuperando la compostura, le dice que no hay razón, que solo le parece un nombre peculiar, como el de una criatura legendaria. Wheon no para de reír de pura felicidad mientras camina con Kirin, y cuando él le pregunta de nuevo, ella le confiesa que está recontenta de haberlo conocido y de haberse salvado de ese destino tan oscuro en el Crimson Glow Inn.
Promete que va a darlo todo como encargada, y Kirin la mira con esa mezcla de satisfacción y una curiosidad que no se le escapa a nadie. Mientras van caminando por un sendero iluminado por linternas flotantes en el agua, Woo-yeon señala a lo lejos indicando la dirección del Storm Inn. Al llegar, con una sonrisa radiante, ella se presenta formalmente como Jin Woo-chon, la nueva encargada de la posada, lista para la acción. Cuando Kang Woo-chan, Wan-chil y Apil la ven, se quedan helados, súper sorprendidos. Woo-chan, sin poder creerlo, le pregunta a Kirin cómo hizo para conseguir una encargada tan elegante y capaz. Woo-yeon, ya en modo trabajo, empieza a evaluar el estado calamitoso de la Storm Inn, pensando que, aunque la reconstruyeran entera para que pareciera decente, todavía no estaría a la altura de las posadas importantes. Kirin, con su tranquilidad habitual, la frena y le explica que no necesitan que la posada se vea lujosa, solo normal para un negocio. Ella, al principio algo confundida por la idea, termina aceptando y le asegura que va a hacer exactamente lo que él pida. Y mira vos, con la visión de Kirin de apuntar a lo normal, la Storm Inn se transforma, y ahora sí, se ve mucho mejor, lista para competir. Pero claro, los movimientos de Kirin no pasan desapercibidos. En la poderosa Azure Wind Inn, su líder, Bang Taipung, está echando humo por la boca. Les grita a sus subordinados por haber dejado que la Storm Inn se fortaleciera, cuestionando la inversión que hicieron y cómo permitieron que se les complicara el negocio. El tipo está refrustrado, los reta por no haber juntado más información y por haber fallado en su tarea. Dice que la situación no es tan simple como parece y que primero tienen que investigar a fondo si hay otras posadas involucradas en esto. Cuando uno de sus hombres sugiere contactar a un cliente importante, Bang Taipung lo descarta de una, diciendo que ese tipo es puro bla bla. Finalmente, toma la decisión. Van a encargarse directamente de los que están en la Storm Inn sin intermediarios. De vuelta en la Storm Inn, Woo-yeon sigue observando el lugar, ya con la mente puesta en los próximos pasos para poner todo en orden. La Storm Inn ya se empieza a ver mucho mejor gracias a la visión de Kirin de una posada normal pero mejorada, y con Jin Woo-yeon al mando de la gestión. La gente al verla se queda re sorprendida por su elegancia y capacidad, pero la verdad es que Kirin tiene un aura tan intimidante que hasta ella, que es repila, le hace una pequeña observación. Kirin, consciente de que sus ojos asustan a la gente, le pregunta a Woo-yeon por qué lo mira así. Ella le explica que, si se relaja un poco y deja de intimidar tanto, tal vez no pueda ver lo que tiene enfrente. Aunque Woo-yeon se impresiona un toque con la mirada de Kirin, se recupera al toque, demostrando su temple frente a la intimidación del demonio. Kirin pregunta por la posada. Ella le dice que sí, que quedó sorprendida por lo ruinoso que estaba el lugar al principio, y que van a necesitar un montón de plata para arreglarlo todo. Kirin, sin inmutarse, le muestra unas bolsas llenas de plata que Woo-yeon reconoce al instante. Son del Crimson Glow Inn. Ella no puede creer que él tenga tanta guita y que la esté compartiendo así nomás. Kirin le explica que, desde ahora, todos los que trabajan en la Storm Inn son como una familia. Esto le llega al alma a Woo-yeon, que se siente por primera vez parte de algo después de todo lo que le pasó. De repente, Wan-chil y Aptil, las ayudantes, se ofrecen para ir al mercado a comprar cosas, pero Woo-chan les dice que ya tienen todo listo. Para sorpresa de todos, Kirin se ofrece a ayudarlas con las compras, y las chicas, re emocionadas, prometen volver rapidísimo. Cambio de escena. En el famoso Clear Moon Pavilion, los gerentes están discutiendo la situación de la Storm Inn. Un subordinado le cuenta al gerente que Kirin está manejando todo solo y que la posada se está fortaleciendo muy rápido. Mencionan que dos grupos están monitoreando la Storm Inn. Uno es la Azure Wind Inn y el otro, ni más ni menos, es el Crimson Glow Inn. Al gerente le llama la atención que Kirin haya pagado tanta plata para que Jin Woo-yeon, que armó quilombo en el Crimson Glow Inn, se sumara a su equipo como encargada. Fascinado por la audacia de Kirin, el gerente le ordena a su subordinado que vaya y se haga amigo de él. De vuelta en la cocina. El demonio Kirin está en la cocina, y vos no podés creer la velocidad y precisión con la que corta las verduras. Woo-chan lo mira re asombrado, pensando qué clase de poder es ese. De golpe, Wan-chil y Apil regresan del mercado, pero lo hacen medio arrepentidas, porque se les cayeron todas las cosas en el camino. Desesperadas, le piden a Kirin que mejor las mate, porque la regaron mal. Mientras Kirin seguía cortando verduras con esa velocidad sobrenatural que te volaba la cabeza, una precisión que desafiaba toda lógica culinaria, Woo-chan lo miraba reasombrado, sin entender qué clase de poder era ese, una habilidad que parecía trascender lo meramente humano. De repente, el joven chef, con los ojos bien abiertos como platos, se da cuenta de algo impactante que le revuelve el estómago y lo deja sin aliento.
Las papas que Kirin había estado cortando, con esa misma destreza sobrehumana, se estaban pudriendo a la vista, justo ahí, en el cesto de los ingredientes, en cuestión de segundos. Wu-chan grita, totalmente desesperado, con una mezcla de terror y sorpresa que se le dibuja en la cara, porque no puede creer lo que ve. Las papas, que un segundo antes parecían frescas y perfectas para la cena, ahora se desintegraban frente a sus ojos, transformándose en una masa putrefacta y mohosa. Algo totalmente inexplicable y aterrador en la cocina de una posada que apenas comenzaba. Kirin, que observaba la desesperación del joven sin entender completamente el motivo, se sorprende genuinamente por la reacción exagerada de Wu-chan y por el insólito fenómeno que estaba ocurriendo con las verduras. Con una mirada de desconcierto que rara vez mostraba, le pregunta a Wu-chan por qué diablos se estaban pudriendo así de golpe, como si fuera la cosa más random y sin sentido del mundo. Wu-chan, con la cara pálida por el shock y el ceño fruncido por la concentración, le explica con voz temblorosa que hay una leyenda antigua y casi olvidada entre los cocineros más viejos, una que se transmite en voz baja, de maestro a aprendiz, de generación en generación. Dice que la habilidad de un chef al cortar ingredientes es tan, pero tan poderosa, que va más allá de la técnica pura. Dependiendo de su aura o la intención y energía que le pongan, pueden hacer que los alimentos se mantengan súper frescos y vibrantes, potenciando su sabor y durabilidad, o, al contrario, que se pudran al instante, como si la vida misma se escapara de ellos con un solo toque. Es como si el nivel más alto de corte, el corte definitivo de los maestros culinarios, tuviera este efecto secundario devastador si la energía interna del cocinero es negativa, demasiado abrumadora o simplemente descontrolada, capaz de destruir y marchitar en lugar de nutrir y embellecer. Kirin, escuchando esto con su característica calma imperturbable, se queda pensando profundamente, absorbiendo cada palabra. De repente, como un rayo de luz en la oscuridad de su mente, le salta un recuerdo vívido, una conversación del pasado que ahora cobraba un sentido completamente nuevo y escalofriante. Piensa en Ku-gun Huan, el número 2 de la caballería dragón carmesí, un tipo serio, con una sabiduría particular y un background de Murin, que una vez le dijo algo parecido, una advertencia que Kirin en su momento subestimó. En ese flashback, Ku-gun Huan le advertía a Kirin con una expresión grave que su intento asesino era, de hecho, demasiado intenso, un aura tan potente que no pasaba desapercibida. No solo afectaba a sus enemigos en el campo de batalla, sembrando el miedo y la desesperación, sino que incluso sus propios aliados la sentían, esa presión invisible e intimidante, y se sentían incómodos, hasta asustados, cerca de él, incapaces de relajarse. Ku-gun Huan le explicó que en su secta ancestral había un dicho fundamental que guiaba sus principios. Tu espada viene de tu corazón, y le ponía de ejemplo que, aunque tuvieras la misma espada física en la mano, un pedazo de metal sin alma, si era una espada de muerte solo mataría y destruiría todo a su paso sin piedad, pero si era una espada de vida protegería, sanaría y salvaría a muchos, trayendo esperanza y crecimiento. Usando esa profunda y filosófica analogía, Ku-gun Huan le dijo a Kirin sin rodeos que él, por su naturaleza y su historia, era la espada de muerte más potente y pura que existía, un arma viviente de destrucción con un poder inigualable. Le explicó que con solo un toque leve de su espada, refiriéndose, por supuesto, a su aura, su esencia vital, las cosas vivas a su alrededor se marchitarían lentamente, perdiendo su vitalidad, su color y su forma, hasta morir irremediablemente. De vuelta en el presente, Kirin le resta importancia a la advertencia de Ku-gun Huan, con un gesto de desdén y una leve sonrisa irónica, diciendo que estaba exagerando y que era algo imposible. Una mera fantasía. Pero la verdad es que el otro, Ku-gun Huan, siempre pensó que Kirin no se conocía a sí mismo lo suficiente, que era ciego a su propio poder y al impacto que tenía en el mundo, dejando claro que el demonio, a pesar de toda su fuerza y experiencia en combate, aún no es consciente del impacto total y a veces destructivo y letal de su abrumadora presencia en el mundo, un poder que ahora afectaba incluso a las papas. Mientras Kirin seguía pensando en la advertencia de Ku-gun Huan, se lo ve en un flashback donde le explican que su poder, aunque lo hace fuerte, también lo consume por dentro. Para compensarlo, tiene que llenarse de energía, y en el campo de batalla, la energía de la muerte es lo mejor. Él mismo se decía esto, de tanto estar en guerra, ya se había acostumbrado a esa oscuridad. De vuelta en el presente, Kirin se pregunta si esa arma que le mencionó Ku-gun Huan es lo que le está pasando ahora. Le pide a Wu-chan que le traiga más verduras para cortar, intentando entender y dominar esta extraña habilidad que marchita todo lo que toca. Kirin se pone a cortar de nuevo,
Él piensa que para liberarse de esto, primero tiene que sentir y concentrar esa energía letal, entenderla a fondo para después poder disiparla. Él sabe cómo usar la energía de la muerte, la usó toda su vida, pero lo que está intentando ahora es algo completamente nuevo. En otro flashback, se ve a Kirin entrenando, rodeado de esa aura roja de muerte y una energía azul, mostrando que siempre buscó dominar su poder. Volviendo a la cocina, Kirin se concentra, diciendo que lo importante es ser consciente de esa energía. Y de repente, al cortar, la zanahoria que tenía en la mano se le pudre instantáneamente, como si le hubieran succionado toda la vida. Kirin, envuelto en su aura roja, empieza a pensar en cómo aplastar a sus enemigos, como si fueran bichos, de forma arrolladora. La imagen se vuelve más violenta, con sangre y la palabra muere escrita, intensificando el impacto de su poder. La zanahoria se desintegra. Es entonces, con esa mirada intensa y un brillo oscuro en los ojos, que Kirin se da cuenta de que la fuente de toda su energía de muerte está en su bajo abdomen, una especie de esfera que llama a esencia del núcleo, el origen de todo su poder ilimitado. Entendiendo esto, Kirin tira el cuchillo con un suspiro. Ahora sabe que para controlar su aura, tiene que vaciar su esencia del núcleo, de esa energía de muerte, y llenarla con energía de vida. Y el repollo, Kirin, reconcentrado en dominar su aura letal y entender cómo afectaba todo a su alrededor, seguía practicando con las verduras en la cocina de la posada, pero lo que no se esperaba era que un espía lo estaba observando de cerca, justo desde el tejado vecino. Este tipo, que era uno de los asesinos más grosos y experimentados de Hangzhou, estaba repodrido de su misión de vigilar las Stormin y al posadero loco de Kirin, y la verdad es que se frustraba un montón cuando veía cómo las verduras que tocaba Kirin se le pudrían al instante, lo que confirmaba que lo que le había pasado a su propia verdura, que llevaba consigo como prueba, no era casualidad y era algo muy extraño. En un momento, mientras el asesino se quejaba para sí mismo de que esta tarea tan monótona era un completo desperdicio de su enorme talento como espía de élite, Kirin, que lo había sentido desde el primer segundo gracias a su aguda percepción, apareció de la nada justo detrás de él, sin hacer el menor ruido, dejándolo completamente helado y con el corazón en la boca del susto. Sin perder ni un segundo, Kirin lo agarró con una velocidad impresionante que apenas se podía seguir con la vista, y lo empezó a interrogar con esa mirada de demonio que te perfora el alma, exigiéndole con firmeza que le dijera quién era y, más importante aún, quién lo había mandado a espiarlo, dejándole bien claro que no iba a tolerar más problemas ni intromisiones en su nueva vida de posadero. El asesino, viendo que estaba acorralado sin escapatoria y en un acto de pura desesperación, intentó un ataque sorpresa con unas cuchillas ocultas que llevaba consigo, lanzándolas a toda velocidad hacia Kirin, pero este, sin inmutarse ni un poquito, las desvió con un movimiento tan imperceptible como el viento, como si fueran simples moscas, demostrando en un segundo que era un verdadero maestro marcial. Un nivel de poder muy superior al del espía, algo que lo dejó en shock. Impactado por el poder abrumador de Kirin, el espía, que era un veterano de 1000 batallas y se creía invencible, se dio cuenta de que estaba frente a alguien fuera de lo común, una fuerza imparable. Aún así, en su desesperación, lanzó una última carta, un ataque final y traicionero con una aguja finísima escondida en el pelo, su último recurso letal, esperando sorprenderlo por completo y lograr algún daño. Pero una vez más, Kirin la esquivó con una facilidad pasmosa, casi con pereza, ni siquiera se le movió un pelo. Después de eso, cansado ya de todo el quilombo que le estaban generando y viendo que no servía de nada seguir con el enfrentamiento, Kirin lo levantó por el cuello sin esfuerzo, mostrando su total dominio. Y le dejó bien clarito que él solo quería vivir una vida tranquila y normal, lejos de toda esa sangre y las guerras de antes, y finalmente lo soltó, dejándolo tirado en el suelo, completamente derrotado y humillado. Kirin, después de humillar al espía, lo soltó dejándolo tirado en el suelo, completamente derrotado y humillado. El tipo, todavía en shock por la paliza que le dio el posadero, no entendía quién era ese Kirin, ni cómo lo había vencido con tanta facilidad. Kirin, con una mirada intensa, simplemente le dijo que él era el posadero, el dueño de las Stormin, confirmando que solo quería una vida tranquila y sin problemas, lejos de todo ese quilombo. Mientras tanto, de vuelta en las Stormin, la Jin Huyen estaba mostrando a Wu Chan, Wan Chil y a Pil los nuevos suministros para la posada, recontenta. Les explicaba con entusiasmo que había comprado mantas de pluma de pato súper cómodas y otros artículos de lujo, todo para que los clientes se sintieran a gusto y volvieran,
Uechan, al escuchar los precios, se quedó boquiabierto, preguntando cuánto había costado todo eso, porque le parecía una locura. Jin Huion, con su elegancia habitual y sin inmutarse, le aseguró que no era tan caro si lo comparaban con posadas de superlujo como el Crimson Flower Inn o el Jade Sea Pavilion, donde cobrarían una fortuna por algo así y te arrancarían la cabeza. Ella argumentó que, aunque la Storin Inn todavía estuviera un poco en ruinas, necesitaban ofrecer comida rica y alojamiento de calidad para atraer clientes nuevos y mantener a los viejos. Wu Shan, después de pensarlo un poco, admitió que tenía razón. Si la comida era buena y el precio accesible, a la gente no le importaría tanto el aura intimidante de Kirin. Concluyó que era una buena idea y prometió ayudar con los suministros que llegaran al día siguiente, mientras las chicas se ponían súper contentas de ver a la posada mejorar. Justo en ese momento, en el famoso Crimson Flower Inn, el gerente Samu-hyuk se reunió con Ok-seung, un tipo importante y con mucha influencia. Ok-seung, con un abanico en la mano, le preguntó a Samu-hyuk si Jin Huion era tan hermosa como decían por ahí, la famosa mejor flor de Hangzhou. Luego, lo reprendió severamente, preguntándole cuántas veces había roto su promesa de no lastimarla o dejar que le pasara algo. Samu-hyuk, visiblemente incómodo, le aseguró que nunca la dañaría, ya que ella era un regalo importante destinado a huéspedes importantes. Ok-seung, preocupado por su propio puesto si algo salía mal con esa promesa, exigió saber dónde estaba Jim Hyun en ese preciso momento. La respuesta, simple y directa, lo sorprendió. Estaba en la Storm Inn, su nuevo hogar. La escena final nos muestra un hermoso día en Hangzhou, con la Storm Inn destacándose en medio de la ciudad, lista para enfrentar su nuevo capítulo y seguir creciendo. Kirin, el posadero, seguía intentando dominar su aura. Lo vemos afuera, como meditando, pero a su alrededor las verduras se marchitan por la misma energía de muerte que emana de él. Jin Huion y Wu Chan lo encuentran y ella, que ya había notado la vibra rara de Kirin, se preocupa y le pregunta qué está pasando. Kirin, sin inmutarse, agarra una zanahoria y con una velocidad sobrehumana que apenas se puede seguir con la vista, la empieza a cortar. Los pedacitos de zanahoria brillan un montón, como si estuvieran ultra frescos y con vida propia. ¡Es una locura! Wuhan se remociona gritando que Kirin es un genio, que lo que hace con el cuchillo es el sueño de cualquier chef y que con esa habilidad se podría llegar al nivel definitivo de corte. Pero Jin Huion, más atenta a lo que no cuadra, le señala las verduras podridas, preguntando qué onda con eso. Ya dentro de la posada, Wuhan le explica a Huion que, según una leyenda entre chefs, la aura de uno puede hacer que la comida se conserve mejor o se pudra. Se da cuenta de que la aura de Kirin, si se usa bien, podría hacer que los ingredientes estuvieran refrescos. Imagínate, si Kirin cortara todo, sería la mejor comida del mundo, pero Huion lo frena en seco, diciendo que el posadero no va a estar cortando verduras, que es un trabajo de cocina. Sin embargo, se le ocurre una idea mucho mejor. Si Kirin no lo hace, entonces tiene que enseñarle a Wu Chan a usar esa espada de cuchillo o como sea que se llame su habilidad. Le explica que si Wu Chan la domina, van a poder hacer la comida más rica del universo, porque podría hacer que la carne y las verduras estén súper frescas con solo cortarlas. Wu Chan se reentusiasma con la idea de alcanzar ese nivel definitivo de habilidad. Sabe que si logra eso, la Storm Inn va a volar. Con toda la motivación y recordando que le debe la vida y la chance de ser su cocinero, le pide, medio de rodillas, que le enseñe esa técnica increíble que solo él parece dominar. Wu Chan, con toda la determinación, le suplica a Kirin que le enseñe esa habilidad de espada de vida que hace brillar los ingredientes. Kirin, tranquilo como siempre, asiente y le dice que sí, que le va a enseñar, pero ojo, le aclara que esa espada de vida es algo que él mismo necesita dominar más que nadie y que no es algo que se consiga sin sufrir un montón. Wu Chan, a pesar de la advertencia, está que explota de alegría, se le tira encima a Kirin, lo abraza emocionado y le grita Kyongnin una y otra vez, agradeciéndole y prometiendo que nunca, pero nunca, lo va a dejar. Kirin, medio incómodo pero a la vez disfrutando ese cariño sincero, le pide que se calme, mientras por dentro piensa que este tipo de afecto se siente bastante bien. Mientras tanto, la cosa se pone picante en la Azuri Wind Inn. Bang Taipang, el líder, está recaliente, tirando mesas y platos al piso, y no puede creer que sus subordinados no puedan manejar a un simple posadero. Furioso, les dice que no quiere excusas y llama a unos matones, los asesinos venenosos, para que se encarguen de Kirin. Cuando los matones llegan, Kirin ya los ve de lejos y sabe que se viene la noche. Los hombres de Taipung están torturando a uno de los espías y el tipo, aterrado, suelta la sopa. Kirin le compró la Storm Inn al antiguo posadero, un tal Yondal, por solo 2 lingotes de oro.
Imagínate, una posada que estaba a punto de desmoronarse por esa guita, dejando al interrogador helado y sospechando que hay algo mucho más grande detrás de Kirin. Con todo este bardo de fondo, Kirin está tranquilo, dando una vuelta por el mercado de noche. Ve un mar de gente, un montón de posadas intentando atraer clientes a los gritos, pero se da cuenta de algo importante. Nadie, absolutamente nadie, mira para el lado de la Storm Inn. Ahí le cae la ficha. Se acuerda de lo que le dijo Wion sobre la importancia de la apariencia y se da cuenta que tienen que meterle pata a mejorar la fachada de la posada para que la gente se interese. Él sabe que para hacer funcionar este negocio de verdad, no solo alcanza con la comida rica, tienen que atraer a la gente desde afuera, así que se apura de vuelta a la posada con la cabeza llena de planes. Huion, bajo la luz de la luna, sigue dándole vueltas a la cabeza con la deuda de sus padres y la promesa que no se cumple. Esta preocupación la tiene atrapada, y Kirin, al verla tan pensativa, se da cuenta de su angustia. Interrumpiéndola, le pregunta directamente por qué se ahoga en pensamientos tan oscuros. Medio nerviosa, Yeon se disculpa y le explica que estaba calculando los salarios para Wuchan y las chicas. Es que con la posada en un estado tan ruinoso y sin haber empezado siquiera las reparaciones, no sabía cómo iban a hacer. A ella le preocupa un montón que Wuchan, Achil y Apal, que son solo unos pibes, estén trabajando solos y sin el pago justo que realmente merecerían en cualquier otra posada. Kirin, con su visión estratégica más clara que el agua, le asegura que no van a darles menos de lo que ganarían en otro lado. Para él, un negocio no se construye solo con la plata, sino con la ayuda y el compromiso de la gente que trabaja. Impresionada por esta filosofía tan copada, Huion concuerda y, ya de vuelta en la posada, Kirin le pregunta cuánto quiere ganar ella como encargada, porque su experiencia en la guerra le enseñó la importancia de invertir en su gente. Huion, con un brillo en los ojos y una sonrisa pícara, le tira una cifra que es el triple del sueldo de Wuchan, haciendo que Kirin casi se atragante. Ella, recordando su horrible pasado con Samu Hyog, quien la trataba como si no valiera nada, le aclara que solo estaba bromeando. Su verdadero deseo es recibir como salario las ganancias puras de la posada después de pagar a todo el personal y cubrir los gastos. Sabe que al principio no va a ser mucho, pero le promete que, con su ayuda, el negocio va a prosperar. Kirin, confiando a ciegas en sus habilidades, acepta su propuesta. Huion entra para seguir organizando. Kirin se queda afuera, pensando en lo valiosos que son sus nuevos miembros de la familia y en el misterioso antiguo posadero. De repente su mirada se vuelve súper intensa y detecta una amenaza que se acerca. Sin dudarlo, salta ágilmente a los techos de la posada, donde un grupo de hombres armados, que parecen ser los asesinos de Banta Epong, ya lo están esperando. Ellos lo reconocen. Vinieron a matarlo. Los asesinos se lanzan. Kirin los domina. Kirin, con una postura imponente, se para firmemente en los techos de la posada, el viento nocturno revolviéndole el cabello. Apenas tiene tiempo de procesar lo que pasa cuando los asesinos de Bang Taipung, que ya lo estaban esperando, se le vienen encima con una agresividad brutal y coordinada. Son varios tipos armados, lanzándose sin pensarlo dos veces, pero él, con una velocidad y precisión increíbles, los esquiva y los domina con una facilidad que te deja absolutamente perplejo. Uno de los asesinos, con la cara desfigurada por el asombro y el miedo ante la inigualable presencia de Kirin, lo reconoce. Algo que a nuestro protagonista, el demonio, no le pasa para nada desapercibido. En un movimiento tan rápido que apenas se percibe, Kirin agarra a uno de ellos por el cuello, sosteniendo una de sus propias armas, y le pregunta directamente cómo demonios sabe su nombre, mientras otro de los matones intenta atacarlo por la espalda, aprovechando la distracción. Kirin, impasible, con esa mirada suya tan característica que hiela la sangre, suelta una frase fría como el acero. Esas preguntas se hacen cuando ya estás muerto y lo noquea de un golpe certero que lo deja fuera de combate al instante, cayendo sin vida sobre el tejado. Mientras más asesinos se le tiran encima, con la intención clara y despiadada de acabar con él de una vez por todas, Kirin nos observa con una extraña mezcla de frialdad en el combate y una profunda reflexión interna. Se da cuenta de que estos tipos no son mercenarios experimentados ni parte de algún sindicato sofisticado que se dedicara a estos menesteres. Son solo hombres comunes, gente sencilla que quizás tiene familias esperándolos en casa, sin idea de la oscuridad en la que se están metiendo. Esta visión lo golpea de lleno, recordándole de golpe una imagen horrible y recurrente de su pasado. Montañas de cuerpos amontonados sin piedad en el campo de batalla, un paisaje desolador, donde la sangre y la muerte eran los únicos colores. En ese momento, su propia aura de demonio, esa energía letal y abrumadora que lo acompañó en miles de batallas, empieza a manifestarse con una fuerza abrumadora, tiñendo el aire de una presencia maligna. A pesar de que lo están atacando con todo, con un claro y sanguinario intento de matarlo, Kirin se niega rotundamente a quitarles la vida,
a mancharse las manos con más sangre inocente. Con una explosión de energía puramente intimidante, que parece salir desde lo más profundo de su ser, los repele a todos de golpe, lanzándolos por los aires y desarmándolos en el acto, dejándolos inmovilizados y aturdidos. Al verlos volar por los aires, se queda pensando si todo lo que intentó dejar atrás, ese pasado oscuro y violento como el demonio, lo está alcanzando de nuevo, como una sombra que se niega a desaparecer. La escena cambia de repente, rompiendo con la tensión del tejado. Nos transportamos a un flashback, a la majestuosa provincia de Hebei, específicamente a la montaña Wudang, un lugar que te transmite una paz increíble y una sensación de antigüedad, envuelto en una neblina mística que le da un toque tranqui y casi irreal. Ahí, en un salón tradicional de madera con una arquitectura impecable, vemos al gran anciano Taeo, una figura imponente y sabia, con su larga barba blanca y su mirada penetrante, que fue maestro de Ku Won-hua. El anciano, con esa voz profunda que denota años de experiencia y sabiduría, le pregunta a su discípulo sobre los rumores que corren por el mundo de las artes marciales y de la guerra, especialmente sobre un tal demonio que no es otro que nuestro protagonista, Kirin. El anciano le comenta que escuchó que la poderosa dinastía Yuan fue empujada al norte, un cambio significativo en el balance de poder, y por lo tanto, los que estaban con Kirin ahora son mucho, pero mucho más fuertes que antes, consolidando su poder. Ku Hua, con una expresión seria y un poco de preocupación evidente en el rostro, asiente lentamente y confirma que sí, que son increíblemente poderosos, que no hay duda de eso y que su fuerza es algo digno de temer. Mientras lo dice, una imagen vívida de Kirin, rodeado por una intensa aura roja que parece emanar directamente de su ser, se le viene a la mente de forma casi dolorosa. Ku Won-hua no puede evitar reflexionar profundamente sobre la increíblemente densa intención asesina de Kirin, ese aura que le salía y que, según su maestro, podía marchitar la vida misma a su alrededor, una espada de muerte. Luego, su mente viaja aún más al pasado, a una época anterior, pensando en cómo hace más de 10 años, los ojos de Kirin estaban llenos de una energía pura y brillante, una vitalidad desbordante, algo totalmente diferente a la oscuridad, la frialdad y la intención letal que lo envuelve ahora. Este contraste tan marcado es lo que más lo inquieta y lo lleva a la profunda preocupación por el destino de su antiguo compañero de batalla, Kirin. Mientras Kirin se queda pensando en si su pasado como el demonio lo está alcanzando de nuevo, el flashback nos lleva a la majestuosa montaña Wudang, en la provincia de Hebei. Ahí del gran anciano Taegeo, con su barba blanca y mirada penetrante, habla con Ku Won-hua, su discípulo. El anciano le pregunta sobre los rumores del demonio, o sea Kirin, y le comenta que, ahora que la dinastía Yuan fue expulsada, los aliados de Kirin son más fuertes que nunca. Ku Won-hua asiente, confirmando que sí, que su poder es impresionante, y mientras lo dice, le viene a la mente la imagen de Kirin rodeado por su aura asesina, esa espada de muerte que marchita la vida. El anciano sigue insistiendo que esa intención asesina se tiene que purificar y reflexiona con pesar sobre Eun-hyun preguntándose si esa parte más vital y pura de Kirin de hace una década, esa que tenía los ojos llenos de una energía brillante, no va a volver nunca. La historia cambia de foco y ahora se nos explica cómo la secta Wudang, a la que pertenecen Taeo y Ku Won-ho, se involucró en la política. Resulta que, tras la caída de la dinastía Yuan y el ascenso de los Min, el emperador Yonne, que usurpó el trono, respetaba mucho las enseñanzas de Wudang. Así, la secta, aunque algunos la vieron como malvada por ayudar en la rebelión, en realidad recibió un apoyo tremendo del gobierno, enviando a sus mejores discípulos a puestos oficiales o como soldados para arriesgar sus vidas en el campo de batalla. Esto explica por qué Ku Won-hua, un discípulo de Wudang, terminó en la caballería dragón carmesí con Kirin. 10 años después de esos eventos, vemos a Ku Won-hua, que fue uno de esos discípulos enviados al norte, regresando por fin a la montaña Wudang. Un discípulo más joven, al que llama Hyung-nim, se le acerca emocionado y se le cae del caballo por la sorpresa. El joven, que parece ser un camarada de la caballería, se llama Jingu, y le pregunta a Ku Won-hua por qué Kirin, el gran Hyung-nim, se quedó tanto tiempo en el campo de batalla y si la otra persona, Jingu, no volvió al cuartel general. Ku Won-hua le dice que no se preocupe, que Kirin les había dicho que quería vivir una vida normal. La sorpresa de Jingu es total cuando Ku Won-hua le reveló que Kirin, el temido demonio, compró una posada en Hangtu, y no cualquier posada, sino la ruinosa Storm Inn. Jingu no puede creer lo que escucha, gritando de asombro por la noticia. De golpe, el flashback se corta de nuevo.
la acción vuelve a la actualidad, a la tensa noche en la Storm Inn. Escuchamos el estruendo de golpes y vemos el caos en el tejado, con los asesinos de Bang Taiping volando por los aires. Los de abajo se preguntan qué pasa en el techo de esa posada. Arriba, Kirin sigue imponiendo su fuerza. Los asesinos, derrotados, apenas pueden procesar lo que les pasó. Uno de ellos, intentando levantarse, se queja de que no puede ver nada, mientras otro admite que Kirin es increíblemente rápido. Varios de los matones yacen en el suelo, retorciéndose de dolor y sorpresa. No entienden cómo fueron superados tan rápido. Finalmente, uno de los asesinos, el que parece ser el líder, se da cuenta de que ellos, los que fueron enviados, son parte de los 3 asesinos venenosos de Viento Azure, y en ese momento se nos revela una imagen que muestra la compleja red de la Golden Line Road, con las diferentes posadas y facciones, confirmando que la Storm Inn de Kirin ahora es un jugador clave en este conflicto de poder. Después de la brutal paliza, los asesinos de Bang Taiping están tirados en el tejado, hechos pomada, y uno de ellos, el líder, se queja de que no hay relación entre ellos y que no entiende por qué Kirin está involucrado en el tema de las 5 posadas principales o el Tratado del Camino de la Deidad Dorada. Se lo nota reconfundido, tratando de entender por qué los asesinos venenosos se están metiendo en esto y si la posada Viento Azure quiere romper el tratado. Sigue insistiendo en que si quieren romper lazos, él está ahí para entenderlo, mencionando el Tratado del Camino de la Deidad Dorada con una mezcla de sorpresa y preocupación. El tipo está perplejo porque la Storm Inn de Kirin ni siquiera es una de las 5 posadas principales, así que no ve la relación con el tratado. Pero se le prende una lamparita y se pregunta si todo esto tiene que ver con el pabellón Luna Clara, que sería un giro re inesperado. Kirin, con su espalda imponente, lo mira sin decir nada, solo suspira, como si le diera paja la conversación, mientras el asesino, ya más frustrado, termina dándose cuenta de que están relacionados de alguna manera, lo que indica que Kirin ya es parte de la política de la Golden Line Road. Con la pelea terminada y el mensaje claro, el líder de los asesinos le dice a Kirin que si ese es el caso, ellos se retiran, guardando su espada y empezando a bajar del tejado junto a sus compañeros. Kirin se queda solo en la oscuridad, mirando la ciudad, y se le viene a la cabeza la identidad de los matones. Así que eran unos matones de la posada Viento Azure, pero no se queda ahí. Se pone a pensar que su habilidad no está a la altura, preguntándose si su aura letal, esa espada de muerte, que antes aniquilaba todo, no lo está alcanzando como antes. Lo que en el fondo refleja su esfuerzo por no matar y dominar su poder. De repente, la preocupación de Kirin se desvía de su poder. Se da vuelta y se acerca a uno de los asesinos que aún está consciente, preguntándole si está bien, a lo que el tipo responde que sí, que está bien. Pero en el fondo, Kirin se da cuenta de que algo más pasa. Escucha ruidos abajo y ve a los empleados de la Storm Inn, incluyendo a Wuchan y Huion, tirados en el suelo. Están todos noqueados por el aura residual o la onda expansiva de su pelea. Kirin, con una expresión de pánico y furia, grita desesperado los nombres de Huion y Wuchan. Corre hacia ellos y ve cómo los demás chicos también están inconscientes, como si una fuerza invisible los hubiera golpeado. Wuchan está fuera de combate y los demás empleados, como Achil, no responden. Kirin intenta despertarlos, sintiendo la rabia y la culpa de que sus compañeros estén en ese estado por su culpa. Un compañero lo tranquiliza, diciendo que por suerte no tienen huesos rotos ni órganos dañados, y que las lesiones internas no son graves. Mientras Kirin ayuda a los chicos a levantarse, estos apenas pueden hablar, repitiendo frases inconexas sobre la posada y la encargada, indicando que el golpe fue fuerte. El capítulo termina con un enfoque en la Storm Inn, que ahora se ve afectada por la violencia exterior, y luego nos muestra a unas figuras misteriosas y poderosas que parecen ser parte de la élite de la Golden Line Road, observando el tablero de juego, lo que sugiere que la guerra de posadas se está volviendo cada vez más compleja y peligrosa. La historia nos transporta a un flashback crucial de Jin Huion. Ella despierta confundida y aturdida en una habitación desconocida. Se da cuenta horrorizada de que ha sido secuestrada. El imponente hombre frente a ella, Samuyok, el gerente del Crimson Glow Inn, le confirma que la trajo de vuelta a su lugar. Este es el infame Crimson Glow Inn, el sitio donde la habían vendido para ser una de sus flores. Huion lo mira con repulsión. Él, con una sonrisa cínica, elogia su belleza y se regodea en su resistencia, diciendo que le gusta más cuando las cosas se ponen difíciles. Intentando forzarla a su debut como prostituta, Samuyok la agarra con violencia.
Aunque ella intenta defenderse, él se burla de su patética lucha. En un intento por doblegar su voluntad, Samughyok desata una oscura energía que la golpea brutalmente, haciéndola ver visiones aterradoras de sus padres y la sume en una agonía profunda. Desesperada, Huyan grita pidiendo ayuda, invocando al único que creía que podría salvarla, el posadero. Justo cuando la oscuridad la consume, una figura irrumpe como un rayo, enviando a Samughyok a volar contra la pared. Era Kirin, cuya llegada inesperada sorprende al gerente, que no entiende quién se atreve a intervenir. Sin mediar palabra, Kirin lo remata con un golpe devastador que lo saca volando del edificio y lo deja tendido afuera, hecho pedazos. Mientras Kirin se acerca con una mirada decidida, dispuesto a terminarlo, en ese momento, Kirin la ve a ella. A Jin Huion, todavía en el suelo, asustada pero ilesa gracias a él, se acerca y le ofrece su mano. Luego la reconforta suavemente, limpiando su rostro y diciéndole que debió dolerle mucho. Con lágrimas en los ojos, Huion le confiesa que al verlo ahí, frente a ella, todo el dolor desaparece. Le agradece, con la voz entrecortada, por haberla salvado una vez más, y Kirin la envuelve en un abrazo protector, sellando así el vínculo inquebrantable de lealtad que los une. Kirin, después de salvar a Jin Huion del infierno del Crimson Glowing, la envuelve en un abrazo protector. Con una voz llena de calidez, le dice que desde ese momento ella es parte de su familia. Va a mantenerla a salvo a toda costa, pase lo que pase, pero la calma no dura nada. De la nada, el gerente del Crimson Glowing, Samughyok, que está hecho mierda por la paliza anterior, vuelve a aparecer poseído por una furia impresionante. Grita a los cuatro vientos, «¡Morí!» y lanza un puñal directo contra ellos. Samughyok, obsesionado con la venganza, ataca una y otra vez, invocando más puñales con una energía oscura returbia que parece sacada de una película de terror. Pero Kirin, con esa mirada increíblemente tranquila y segura, se interpone entre el peligro y Huion. La aparta suavemente para asegurarse de que no le pase nada, y lo más loco es que Kirin ni se inmuta, el tipo es un crack. Esquiva cada ataque, cada puñal que le tiran, sin moverse un solo centímetro de su lugar. Samughyok no lo puede creer. Está tipo imposible, con la cara desfigurada por el shock y la humillación al ver la velocidad y la habilidad sobrehumana del posadero. Totalmente frustrado, y viendo que no tiene ni una chance de tocarlo, el gerente intenta escapar, arrastrándose como una rata. Pero Kirin, con una velocidad impresionante, lo para en seco antes de que dé un paso más. ¿Vos te pensás que te voy a dejar ir después de meterte con mi familia?, le pregunta Kirin, con una voz que te congela la sangre y una furia que te tira para atrás, que te deja sin aire. Kirin, con los ojos llenos de una ira controlada pero letal, lo remata con un golpe brutal. Un puñetazo que lo deja a Samughyok totalmente devastado, gritando de dolor y sintiendo cómo su puñal, esa arma que tanto valoraba, se hace mierda en sus manos. Una vez más, Kirin demuestra que no hay absolutamente nadie que pueda hacerle daño a los suyos, a su gente. Y el mensaje queda clarísimo para todos. Después de dejar a Samughyok totalmente hecho mierda, Kirin lo remata con un golpe brutal que le destroza su preciado puñal, pero se detiene justo antes de matarlo. No quiere volver a ser el demonio de la Guerra del Norte, que aniquiló ejércitos enteros. Su objetivo ahora es una vida tranquila y necesita controlar su letal poder. Así que lo deja inconsciente, tirado en el piso, y se da la vuelta. Luego, Kirin se acerca a Jin Huion, que está media débil por el shock de todo lo que pasó y por el aura residual de la pelea. Con mucha ternura, le pregunta si está bien y se disculpa, dándose cuenta de que su fuerza es tan brutal que hasta una onda expansiva de su poder pudo haberla afectado. Para asegurarse de que esté completamente a salvo, Kirin la alza con suavidad en sus brazos. La lleva de vuelta a la Storm Inn, mostrando su lado más protector y preocupado por los suyos. Mientras tanto, en el Crimson Glow Inn, Samughyok se levanta a duras penas, con la furia desbordada y humillado, jurando venganza contra Kirin por la paliza que le dio. Pero en ese mismo instante, aparece otro tipo, Cheol-woo, que parece ser un superior o un aliado importante. Cheol-woo lo reta por su rotundo fracaso y le aclara que Kirin no es cualquier posadero común, su nivel es muchísimo más alto de lo que parece. Tanto que esquivó todos los ataques de Samughyok sin moverse un solo centímetro de su lugar. Le dice a Samughyok que ni se le ocurra meterse más con la Storm Inn, porque si lo hace, no solo tendrá que lidiar con el imparable Kirin, sino también con el poderoso Clear Moon Pavilion, que parece estar del lado de Kirin, o al menos lo están observando muy de cerca. Esto escala la situación un montón,
dejando clarísimo que Kirin no solo es un tipo increíblemente fuerte, sino que está metido en un quilombo mucho más grande de lo que parecía, con potencias mayores y alianzas inesperadas en juego. La trama se pone picante, listos para lo que sigue. Después de todo el quilombo, Jin Huiyen se siente aliviada y no puede evitar pensar en lo afortunada que es por tener a Kirin. Sin él, no sabe qué habría sido de ella. Flashback. Su vida se fue a pique. La vendieron como prostituta. Pero por suerte, Kirin la salvó y la convirtió en la encargada de la Strong Inn. Pero claro, la vida no es fácil, y casi la vuelven a secuestrar para llevarla de nuevo a ese infierno, a ese lugar donde no quería estar. Kirin aparece de nuevo y la rescata, declarando que si forma parte de su familia, la va a proteger a toda costa. Esto a Huiyen le pega fuerte, y empieza a sentir algo más que gratitud. Se le nota en la cara. Se pone nerviosa. Intenta procesar si lo ve como un hermano mayor o algo distinto, pero rápido se da cuenta de que no es momento para esas pavadas. Ella es la encargada de la Storm Inn y su prioridad es que el negocio funcione de 10, así que se pone las pilas y decide que la posada necesita una reforma total. Mientras tanto, en la posada, Kang Woo-chan se acerca a preguntar cómo está ella, preocupado por si el aura de Kirin la había afectado. Huiyen, con una sonrisa, le asegura que está de lujo, que ya se siente bien y que el posadero es un genio, mucho más atento de lo que aparenta. Después de eso, vemos a Kirin entrenando a Woo-chan en el arte de la espada de vida, corrigiéndole la técnica y diciéndole que si no le pone más huevo, le va a tomar décadas dominarla. Woo-chan, ansioso, dice que no puede esperar tanto y que va a darlo todo, a lo que Kirin asiente, reconociendo el talento innato del pibe. Ya terminando el entrenamiento, Kirin decide que es hora de ir al centro de la ciudad y Woo-chan lo sigue, medio emocionado por la salida. En el camino, mientras la gente se dispersa por la ciudad, Woo-chan comenta que nunca había salido de viaje con el posadero, a lo que Kirin, con su estilo directo, responde que no es ningún buen tipo. Pero Huiyen le retruca que, aunque parezca rústico, en el fondo le importa un montón la gente que lo rodea, una verdad que Kirin no puede negar y que se le escapa una sonrisa chiquita. Woo-chan los mira, sorprendido por la química que tienen. De repente, Woo-chan se da cuenta de que no se siente del todo bien, que todavía le duele la cabeza por la onda expansiva de la pelea anterior y pide permiso para volver al Storm Inn. Kirin y Huiyen, con una mirada de preocupación, le dicen que se vaya rápido y que se recupere bien, mostrando lo mucho que les importa su personal. Se despiden del personal de la Storm Inn, que les desea un buen viaje, para ir a un pueblo de carpinteros. El lugar se llama Villa del Clan Lin y está lleno de madera y herramientas, pero a Huiyen le extraña que no se escuche el ruido de los martillos y sierras que ella recordaba. Ella le cuenta a Kirin que venía acá con su viejo y le señala la casa del carpintero Lim, mientras Kirin nota el silencio. Le preguntan a un aldeano por el carpintero Lim y este les dice que es inútil ir a su casa, que el tipo no agarra pedidos desde hace tiempo. Eso los deja sorprendidos porque, según el aldeano, Lim está en su casa. Huiyen, intrigada, va y toca la puerta del carpintero, pero antes de que pueda hacer cualquier cosa, Kirin la agarra y la frena de golpe, con una mirada súper seria que le indica que algo muy malo está por pasar. Sin dudarlo, el posadero entra de golpe a la casa, ignorando las protestas de Huiyen, que le dice que no deberían entrar así. Adentro, Huiyen siente un olor a alcohol y ve a Kirin mirando algo en el piso. La encargada se acerca con miedo y ve al carpintero Lim tirado. Está pálido, con los ojos bien abiertos y parece muy mal. La situación es un quilombo, y Huiyen, reasustada, grita el nombre del carpintero. Un momento de desesperación. Kirin, sin perder un segundo, se arrodilla junto a él y diagnostica que es veneno, especificando que no es un veneno común, sino un orgánico, una toxina muy específica. Huiyen, totalmente flasheada, le pregunta cómo pudo saber eso con solo verlo. La rapidez y precisión de Kirin la deja helada. Kirin, con una mirada profunda, se queda callado, pensando que si las únicas batallas se libraran en el campo de guerra, la vida no sería tan dura, porque siempre hay espías dispuestos a vender su humanidad, mostrando que la guerra no siempre es directa o evidente. Y es que Kirin, mientras veía al carpintero en el suelo, no pudo evitar recordar cómo la traición y la avaricia siempre fueron el motor, incluso entre aliados. Él mismo lo vivió por diferencias de aportes, lo que llevó a que los soldados mongoles lo odiaran y lo llamaran el demonio. Al final, el patrón era el mismo. Kirin siempre era el objetivo de los que querían asesinarlo, como ahora le pasaba al carpintero Lim. Kirin, sin dudar, le dijo a Huiyen que las manchas oscuras en los ojos del carpintero eran veneno de hongo. Huiyen, impresionada por la precisión, preguntó qué hacer, insistiendo en llamar a un médico.
pero Kirin la frenó, explicando que ya era tarde y que el veneno llevaba mucho tiempo, aunque por suerte él tenía una solución. Le aclaró que el veneno de hongo se parecía al alcohol y se acumulaba en la misma zona, así que lo encontraría. Kirin le pidió a Huion que saliera de la casa para su seguridad, ya que no sabían cuándo el veneno podría extenderse. Huion, muy preocupada, le preguntó si él estaría bien, y Kirin, con una mirada confiada, le aseguró que sí, que debía confiar en él y esperar afuera. Con dudas, Huion aceptó y salió. Solo con el carpintero, Kirin se dijo que no había tiempo que perder y empezó a buscar la toxina. Puso su mano en la espalda del carpintero, concentrando su energía, y sintió un calor, localizando el veneno de hongo en el estómago y los intestinos. Con una fuerza increíble, Kirin expulsó el veneno del cuerpo del carpintero, quien comenzó a toser y vomitar una sustancia negra. Inmediatamente, Kirin salió de la casa, y Huion, ansiosa, se acercó preguntando si todo había salido bien. Kirin confirmó que sí, y que ahora debían mover al carpintero. Huion, viéndolo algo cansado, insistió si estaba bien, muy preocupada. Kirin, con una leve sonrisa, le aseguró que sí, y aunque ella siguió insistiendo, él asintió y acordaron moverlo. Mientras afuera en la villa, dos trabajadores del clan Lim comentaban el calor y la ausencia del maestro Lim, que hacía días no salía de su casa, preocupados. Uno de ellos, Seong, confirmó que lo estaban buscando y que no lo habían podido encontrar. La gente de la villa, ajena a lo que había pasado adentro, seguía con su día, sin saber la increíble intervención de Kirin. Mientras Kirin y Huion salían de la casa cargando al carpintero Lim, que estaba completamente inconsciente y con esas manchas oscuras en los ojos que delataban el veneno, los trabajadores de la villa se quedaron boquiabiertos, totalmente sorprendidos y con la preocupación dibujada en la cara al ver a su maestro en ese estado tan lamentable. Inmediatamente, uno de ellos, el tal Seom, se acercó apurado preguntando qué rayos había pasado, qué le habían hecho. Kirin, manteniendo esa calma sobrenatural que lo distingue, les dijo sin rodeos que el carpintero ya estaba bien, que ahora lo podían ayudar a moverlo y que tranquilos, él mismo les contaría todo cuando se despertara del shock. Poco después, justo como Kirin había dicho, el carpintero Lim empezó a toser con fuerza, vomitando una sustancia negra que era el último resto de las toxinas saliendo de su cuerpo. De a poco, empezó a recuperar la conciencia, aunque todavía se lo veía confundido y medio groggy por el veneno. Al ver a Kirin y a Huion ahí, junto a sus compañeros de la villa, el carpintero no podía entender por qué seguía vivo. Se preguntaba cómo demonios había logrado sobrevivir a algo así. Los otros, aliviados de verlo con vida, lo ayudaban a levantarse del suelo y le ofrecían un poco de agua para rehidratarse. Kirin, siempre práctico, les pidió que le pusieran algo de ropa encima para que no se enfriara. Ya un poco más lúcido y con la cabeza en su lugar, el carpintero se disculpó con Kirin por su debilidad, sintiendo que no había forma de pagar la enorme deuda de gratitud por haberle salvado la vida de una muerte segura. Pero Kirin, sin darle muchas vueltas al asunto, fue directo al grano y le preguntó si se había envenenado a propósito, si había sido una decisión suya. Huion lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación ante la pregunta tan cruda, esperando la respuesta. El carpintero, cabizbajo, lleno de vergüenza y con la voz apenas audible, admitió que sí, que había tomado el veneno por su cuenta y reveló que la verdadera razón detrás de toda esa locura era nada menos que la poderosa y temible Azure Wind Inn. Esta revelación tan impactante nos transporta a un flashback de hace aproximadamente medio año, a un tiempo en el que la Azure Wind Inn, que estaba creciendo a un ritmo absolutamente impresionante en el mercado, empezó a hacer un sinfín de pedidos de trabajo a la villa del clan Lim. Los carpinteros, incluido el respetado maestro Lim, se vieron desbordados, trabajando a full, haciendo muebles de alta calidad sin parar, y la posada parecía más que contenta con los resultados. Las ganancias eran enormes para el clan. Con el paso del tiempo, la cantidad de pedidos se multiplicó de forma exponencial, descontrolada, llenando hasta el último libro de cuentas de cada carpintero de la villa. Y la cantidad de plata que entraba por esos trabajos era simplemente una locura. Nunca habían visto tanto dinero. Todos en la villa trabajaban incansablemente, sin descanso, pero a la vez muy felices, porque el trabajo y el dinero no paraban de llegar,
Era una época de prosperidad. Y entonces, un día cualquiera, alguien de la todopoderosa Azure Winding se apareció en la villa con 50 ñans de oro en la mano, una suma realmente gigantesca para la época, para pagar por adelantado el próximo gran trabajo, poniendo al carpintero en una situación muy comprometedora, casi como una trampa dorada. El carpintero Lin, avergonzado y con la voz casi inaudible, le cuenta a Kirin y Huion cómo cayó en la trampa de la Azure Winding. Empezaron pidiéndole un montón de trabajos, pagando bien, hasta que un día llegaron con un adelanto descomunal. 50 ñans de oro. Él no quería aceptarlo porque era muchísima plata, pero ellos insistieron muchísimo, hablando de una asociación a largo plazo para ganarse su confianza. Y al final, el carpintero, ciego por la codicia, aceptó. Días después le mandaron un tronco gigantesco, que parecía de hierro, casi imposible de mover y mucho menos de trabajar, diciendo que era para el encargo. El carpintero Lim explica que era madera de hierro, con energía de hierro, tan dura que ni un hacha de 20 kilogramos le hacía un rasguño. Ahí se dio cuenta que era una trampa para endeudarlo sin salida. Si no cumplía el contrato tenía que devolver el doble de la plata. Huion calculó rápido. 1000 yans de plata, una cantidad que lo dejaría en la ruina total. El carpintero Lim, que era el único responsable de ese pago adelantado, no pudo con la presión y confesó que por eso intentó envenenarse, para escapar de esa deuda insostenible y de la humillación. Kirin, escuchando con esa mirada intensa, le dice que la Azure Wind y no lo dejaría morir tan fácil, porque ellos querían su plata de vuelta y esa era su forma de operar, usando espías para engañar. Huion, viendo la gravedad de la situación y la maldad de la Azure Winding, le pide a Kirin que, si lograba resolver esto, los ayudara con su posada, las Terenin. Kirin aceptó sin dudar, incluso sin pedir compensación alguna. Los aldeanos de la villa, que se habían acercado a ver todo, miraban expectantes. Kirin observó la madera de hierro, preguntándose si realmente era hierro o qué. Después, agarró una lanza de acero que había en la villa, la sopesó y se preparó para actuar. Les pidió a todos que se cubrieran los ojos. Con un movimiento rápido y preciso, clavó la lanza en el tronco. Mientras lo hacía, empezó a explicar su filosofía. Todo tiene granos, incluso las cosas más duras como el agua que fluye, un pedazo de papel rígido o una roca. Todo está compuesto por granos minúsculos y solo se mantiene unido. Esta madera de hierro, para él, era igual. Kirin intensificó su mirada, concentrándose y declarando que ese era el enemigo que debía perforar en ese momento. Lo comparó con la guerra, donde el conflicto termina cuando perforas el corazón de tu enemigo. Con esa mentalidad y su inmenso poder, unió su energía a la lanza y la clavó por completo en el tronco, destrozándolo por dentro con una facilidad asombrosa, demostrando su increíble fuerza y entendimiento de la composición de todo. Después de la increíble demostración de poder, Kirin no solo clavó la lanza en la madera de hierro, sino que con un impacto brutal, una fuerza que parecía de otro mundo, la destrozó por completo, pulverizándola por dentro. El estruendo fue brutal. Los aldeanos se taparon los oídos, totalmente sorprendidos y con los pelos de punta por lo que acababan de presenciar. No lo podían creer. Con una mezcla de asombro y miedo, el carpintero Lim y los otros aldeanos no podían creer lo que veían. Hizo un agujero en la madera de hierro, decían, recalcando que ni un maestro marcial del Murim podría haber logrado algo así. Kirin, tranquilo y con esa mirada intensa, les muestra el agujero humeante en el tronco, confirmando que lo había perforado como si fuera mantequilla. Y para rematar, les dice que ahora lo va a cortar, dejando a todos aún más asombrados por su confianza y la facilidad con la que dominaba ese material imposible. Con un movimiento rápido y preciso, empieza a trozar la madera con la lanza, dejando al carpintero Lim con la boca abierta de la impresión, una hazaña increíble. Mientras tanto, en un flashback, vemos cómo los de la Azure Winding, con una sonrisa de oreja a oreja, se acercaban a la villa del clan Lim. Su agente, un tipo bastante soberbio, planeaba atrapar al carpintero Lim con un plan bien oscuro, llamándolo a gritos por todo el pueblo. Al principio, le hacían pedidos enormes y pagaban adelantado para ganarse su confianza, una estrategia de engaño muy usada. Pero la trampa se cerró cuando le entregaron la dichosa madera de hierro, sabiendo que era imposible de trabajar, y el agente se burla del carpintero Lim, que no puede creer la imposibilidad de lo que le piden. Ahí le dice que ahora el clan Lim les pertenece, sellando su destino con esa deuda imposible de saldar y dejándolo completamente destrozado y sin esperanza. Los aldeanos se quedan asombrados. La escena cambia, y vemos al mismo agente de la Azure Winding, ahora en pánico total. Sabe que si falla, el posadero Bang Taepung lo va a liquidar.
Un aldeano le pregunta si trajeron un maestro marcial para hacer esto, pero el agente solo puede balbucear que no sabe si está vivo o muerto, admitiendo que lo que pasó es una locura. La jugada de Kirin acaba de poner en jaque todo el plan de la Azure Wind Inn y les va a salir muy caro. Después de que Kirin los dejó boquiabiertos con su poder, el agente de la Azure Wind Inn, que antes se creía mil, ahora está que explota de bronca encarando al carpintero Lim por haber entregado la villa. Los del clan Lim, reagradecidos por la salvada, le agradecen a Kirin a más no poder. Kirin, tranqui, les dice que solo ayudó a alguien que lo ayudó a él, y Huiren, ahí al lado, se pregunta si con esto ya está saldada la deuda. El carpintero Lim le tira la posta a Kirin, contándole cómo los agentes de la Azure Wind Inn salieron rajando como cobardes. Kirin, que no da puntada sin hilo, empieza a atar cabos. Se da cuenta de que la Azure Wind Inn había manipulado al clan Lim mucho más profundo de lo que pensaba, porque toda la mueblería de la Golden Immortal Rod la hacían ellos. Esto significa que el plan de la posada era reambicioso y los Lim estaban recontraenganchados. De repente, el carpintero Lim menciona a Wo-chan y a Kirin se le prende la lamparita. La Azure Wind Inn no solo está jodiendo a los Lim, sino que también está apuntando al Stormien y a su gente. Con la bronca subiendo, Kirin está a punto de ir a reventarlos, pero frena. Cae en la cuenta de que esta movida lo está arrastrando de vuelta a la guerra de las posadas, a lo que tanto huye como le pasó a Cheolwoo. Un momento heavy de introspección, ¿viste? Después de esa pausa, Kirin se recompone y le pide al carpintero Lim que se encargue de todas las reparaciones de la Storm Inn. El carpintero, con toda la buena onda y agradecido hasta el alma, le jura que va a poner a todo su clan a laburar para dejar la posada impecable, la mejor que Kirin haya visto en su vida. Kirin, con una sonrisita medio incómoda, acepta y medio que se queja de lo complicado que es manejar una posada normal, la verdad que le da tremendo laburo. Y así, flash, hacemos un salto en el tiempo. Vemos la Storm Inn y toda la villa del clan Lim completamente renovadas, con un montón de gente y una energía increíble, mostrando el éxito del laburo. Kirin se siente medio abrumado. Kirin y Huion están revisando la guita con el carpintero Lim. Cuando Huien le pregunta cuánto hay que pagar, Kirin, bien piola, le dice que ni un mango. Para él, ya está pago con haber salvado al carpintero Lim del veneno. El carpintero, reagradecido, aprovecha para confirmar que la famosa madera de hierro venía, sí, de la Azure Wind Inn, dejándole claro quiénes son los malos de la película. Kirin, firme en su decisión, cierra el trato sin soltar un peso. Después de todo el quilombo con la madera de hierro y la Azure Wind Inn, Kirin y el carpintero Lim están cerrando el trato de la renovación. Kirin, que se había negado a cobrar por salvar al carpintero, ahora escucha al viejo insistir en que quiere pagar por el laburo, tirando un precio que a Kirin le parece medio raro. El carpintero Lim le asegura que ese monto es suficiente por todo el trabajo, mientras Kirin lo mira un poco sorprendido, como si no terminara de entender por qué el viejo se empeña en pagarle. Pero ahí, Huion, que es una viva, lo mira a Kirin y con una sonrisa, como si le leyera la mente, asiente sutilmente. Así la encargada lo convence a Kirin para que acepte el contrato y el pago por las reparaciones, demostrando una vez más su increíble astucia para los negocios y la influencia que tiene sobre él, guiándolo en este nuevo mundo. El carpintero Lim cierra el trato, las obras terminan. Los trabajadores del carpintero Lim, que laburaron como locos, se acercan a la posada a pedir comida. Kirin, recontento, les dice que pueden comer todo lo que quieran, que él paga mostrando su generosidad. Pero la alegría le dura poco. Al ver la cantidad de gente devorando, se da cuenta que la cuenta se le va a ir al carajo y que Huion tuvo una visión de negocio mucho más astuta de lo que él pensaba, comprendiendo que esta normalidad tiene sus propias complicaciones y costos inesperados. La encargada, con esa sonrisa que ya es marca registrada, le explica a Kirin que así es como el carpintero Lim les devuelve el favor por la ayuda y que los fideos de Wuchan son increíbles. Le dice que no se preocupe por la plata, que ese dinero ya tiene su destino, ayudar a la posada a prosperar, y que el carpintero Lim está encantado con la posada. Kirin, al ver lo estratégica que es Huion y lo bien que maneja todo, se relaja y acepta su lógica, dándose cuenta de lo valiosa que es ella para la Storm Inn y cómo su presencia realmente simplifica su nueva vida de posadero, mientras él mismo empieza a sonreír. Esa noche, la vida normal de la posada sigue a full, pero Kang-woo-chan, el chef, ya no da más. Lo ves tirado en el piso, hecho bolsa,
sin poder mover los brazos de tanto labura. Kirin lo encuentra. Enseguida se da cuenta que el pibe está totalmente agotado. Con su experiencia de guerrero y su conocimiento del cuerpo, lo levanta y empieza a masajearle puntos vitales para que se recupere, mostrando su lado más protector. Kirin le explica a Kang Wuchan que tiene que relajar los músculos y el flujo sanguíneo si no quiere lesionarse, detallando la técnica para aliviar su fatiga y dejarlo listo para la próxima jornada. Después de la locura con la madera de hierro que casi le cuesta la vida al carpintero Lim, Kirin, demostrando una vez más su increíble lado protector, encuentra a Kang Wuchan tirado en el piso. El pobre chef está completamente hecho bolsa, con los brazos que ya no le dan de tanto laburar. Sin pensarlo dos veces, Kirin se acerca a él y, con esa experiencia brutal que tiene como ex guerrero y su conocimiento profundo del cuerpo humano, empieza a masajearle los puntos vitales con una precisión increíble, casi milagrosa. Le explica a Wuchan que es fundamental relajar los músculos y mejorar el flujo sanguíneo si no quiere lesionarse gravemente y necesita recuperarse por completo para la próxima jornada. Wuchan, al principio sorprendido por la intensidad del masaje y el efecto inmediato que siente en su cuerpo, percibe cómo cada fibra muscular empieza a relajarse de una manera que nunca antes había experimentado, aliviando toda la tensión acumulada. Kirin le aclara, con una voz calmada pero firme, que está agotado porque, en esencia, ha estado haciendo el trabajo de varias personas en la cocina él solo, y le promete que van a encontrar más ayuda muy pronto para que no se mate laburando y pueda mantener el ritmo de la posada sin problemas. El pibe, completamente recuperado y sintiéndose ligero como una pluma, casi levitando, se da cuenta de lo mucho que lo ayudó a la espada de vida que le enseñó Kirin. Reconoce que sin ese entrenamiento y el manejo de su energía interna, simplemente no habría podido aguantar la carga de trabajo descomunal de los últimos días. Por eso, con una mirada llena de gratitud y una determinación renovada, jura que va a laburar el doble de duro, si es necesario, para no decepcionar a Kirin y demostrar su valía y lealtad en la Storm Inn. Kirin, con una leve sonrisa que casi no se le ve, lo frena suavemente, recordándole que ya es medianoche y que es momento de bajar la voz para no despertar a nadie en la posada. Wuchan asiente, totalmente comprometido y con la cabeza gacha, reconociendo el punto. Al día siguiente, la Storm Inn amanece tranquila y renovada, con un brillo que antes no tenía, pero la paz no dura mucho tiempo. De repente, aparece un grandote musculoso, sin remera, con una presencia imponente y una energía que llena el lugar, en la entrada de la posada. Este tipo, que parece salido de la nada y con una confianza abrumadora, se ríe con una carcajada profunda y comenta lo random, que es ver la posada de la Golden Immortal Road, tan activa y próspera ahora, algo totalmente inesperado y sorprendente para él. Se presenta como alguien que no se anda con vueltas ni miente, que siempre dice lo que piensa, y dice que viene a invitar a Kirin a tomar algo y charlar un rato, con intenciones que parecen ocultas. Kirin, medio con cara de pocos amigos y una mirada que ya leía las intenciones ocultas de cualquier persona, lo mira fijo, evaluando al intruso con su típica calma tensa. El tipo, sin pelos en la lengua, y con una sonrisa desafiante que oculta un trasfondo, le dice que la posada, por fuera, para ser sincero, parece una casa embrujada, con ese aspecto viejo, decrépito y descuidado que tenía antes de la renovación. A Kirin no le hace mucha gracia el comentario y muestra una ligera mueca de molestia, dejando ver su desagrado, pero el grandote insiste, riéndose aún más fuerte, que es su honesta opinión y que no puede evitar decir lo que piensa, por muy incómodo que sea. El ambiente se pone súper tenso cuando Kirin, ya visiblemente molesto y con un aura que empieza a ser perceptible a su alrededor, le exige que vaya directo al grano y le diga qué demonios quiere de una vez, con un tono que no admite discusión. A lo que el tipo, lejos de achicarse por la presión, le pregunta si está así de tenso y frío por todas las cosas raras y peligrosas que debe haber visto dentro de la posada, o si algo le pasó, marcando una clara confrontación de poder y una amenaza latente que se cierne sobre Kirin y la Storm Inn. Kirin, con su mirada que atraviesa cualquier fachada, le pregunta directamente al grandote por qué está actuando de una manera tan inusual, tan diferente a lo que su aura o su reputación indicaban, como si lo conociera de antes o percibiera su verdadera naturaleza. Mientras tanto, el tipo musculoso, a quien ya identificamos como Cheol Wu, el peso pesado de la historia, tiene un monólogo interno súper revelador,
Piensa para sí mismo que Kirin, a pesar de ser un adversario potencial, es definitivamente un enemigo con el que puede encontrar un punto en común, uno que podría ser clave para salvar a su propia organización, el influyente Pabellón de la Luna Clara. Cheol-woo, con esa mente estratégica que lo caracteriza, estuvo analizando cada movimiento, especialmente lo que pasó en la Villa Lin, y reflexiona profundamente sobre su filosofía de vida. El enemigo de mi enemigo es mi aliado y mi enemigo a la vez, una frase que demuestra la complejidad de sus intenciones y lo tiene remetido en su cabeza. Después de toda esa intensa reflexión interna, Cheol-woo decide dejar de lado las formalidades y le dice a Kirin que ya entendió el mensaje, que no hay necesidad de andar con caretas ni de seguir con los rodeos, porque él no es de los que les gusta fingir ni mantener apariencias. Se presenta directamente como Cheol-woo sin el título imponente del Pabellón de la Luna Clara, intentando mostrarse más como un igual y menos como un representante de una facción poderosa. Kirin, con esa agudeza que lo distingue y sin dejarse engañar fácilmente, lo mira fijo, evaluando cada palabra, y le pregunta si realmente está actuando por su propia voluntad, impulsado por sus propias decisiones, o si en el fondo lo hace por órdenes directas de su organización. Cheol-woo, con una carcajada sonora, confirma que sí, que así es, que está actuando por su cuenta y lo invita a Kirin a sentarse, a tomar algo juntos y a charlar tranquilos, proponiendo una especie de tregua o un diálogo más profundo en medio de la tensión. Cheol-woo lo invita a charlar. La Stormin está renovada y brillante. Mientras están compartiendo la bebida y el ambiente se calma un poco, Kirin le da pie para preguntar. Cheol-woo, que no pierde el tiempo ni una sola oportunidad, y con esa mirada perspicaz que revela que está leyendo a Kirin, le tira la primera bomba, una pregunta crucial. Si Kirin pertenece a alguna organización o facción en este momento. Kirin, con toda la calma que lo caracteriza y sin inmutarse, le responde que no, que en este preciso instante no es parte de nada, que es un lobo solitario. Cheol-woo, con una sonrisa de entendimiento, interpreta la respuesta al vuelo y le dice que eso significa que antes sí lo era, que tuvo un pasado en alguna organización poderosa, a lo que Kirin asiente levemente, confirmando su trayectoria. Entonces, Kirin le devuelve la pregunta picante, si el musculoso se volvió un independiente de verdad, o si sigue atado a su facción. Cheol-woo, que es un maestro en el arte de esquivar lo incómodo, le ignora la pregunta y le tira otra, cambiando el foco. Le pregunta por qué eligió comprar justamente la Storm Inn, un lugar que a simple vista parece una ruina. Pero en ese momento, Cheol-woo se pone a pensar profundamente, recordando que, en el Camino Inmortal Dorado, no hay muchos lugares con la ubicación estratégica de la Storm Inn, y que de hecho, la posada era un objetivo muy codiciado, un lugar que mucha gente poderosa quería comprar. Y se pregunta, en voz alta, con una mezcla de escepticismo y fascinación, si es verdad que Kirin, con todo su poder y su historia, compró este lugar tan importante, este punto neurálgico, solo para tener una vida normal, una vida de posadero, como supuestamente le aconsejó alguien en su momento. Cheol-woo, todavía dudando de las verdaderas intenciones de Kirin y sintiendo que hay algo más, piensa que las cosas son un poco diferentes de lo que imaginaba, mientras una imagen vibrante de Huion y todo el personal laburando a pleno en la renovada y próspera Storm Inn aparece en su mente como una prueba irrefutable del éxito del lugar bajo el mando de Kirin. Kirin, con esa mirada tranquila pero increíblemente profunda que lo caracteriza, lo mira fijamente y le pregunta, casi con una ironía sutil, ¿una vida normal? ¿Eso es todo? ¿De verdad eso es todo lo que buscas? El grandote, con una mueca que mezcla duda y una extraña complicidad, le devuelve la pregunta a Kirin, lanzándole el desafío. ¿Qué más necesitas? ¿Qué podría ser más importante que eso? Y después de un momento de silencio cargado de significado, suelta una carcajada fuerte y liberadora. Saca una pequeña y afilada daga de su manga, casi como un gesto impulsivo o una confirmación, y dice, «Ja, ja, ja, es verdad, no se necesita nada más». La daga es señal de que su visita es más que una charla casual. Cheol-woo, ese grandote imponente y directo, sigue en la Storm Inn con Kirin y le suelta que no hay de qué preocuparse por el futuro de la posada, a menos que haya alguien metido en sus asuntos o intentando sabotearla. Pero tranqui, que el Pabellón de la Luna Clara, o sea ellos, van a ser un aliado de confianza para la Storm Inn,
y que lo único que tienen que hacer es portarse bien, hacer las cosas como se deben, y listo. Después, en un tono mucho más relajado y amistoso, Kyeol-woo le pide el nombre a Kirin, y este, sin dudar, se presenta como Han Kirin. El grandote lo elogia por el nombre, haciendo un gesto de aprobación mientras se come algo con una sonrisa de complicidad. Pero ojo, que la cosa se pone seria de nuevo muy rápido. Kyeol-woo le tira la posta sin rodeos, que la situación en el camino inmortal dorado está picante, la verdad, y que lo mejor para Kirin es que se mantenga al margen de todo el quilombo político, que solo se ocupe de su posada y listo. Kirin lo escucha. Corre, a mil por las calles, como si estuviera huyendo de algo o yendo a un lugar de forma urgentísima. Mientras corre sin parar, se empieza a preguntar con la mente a mil dónde fue que se le torció el camino en la vida, dónde la pifió tan feo, y así, ¡pum!, caemos directo en un flashback de su infancia en el que recuerda a su viejo, el líder del prestigioso clan Namgong, un guerrero recopado y de renombre. Se pregunta si todo el bardo y los problemas empezaron cuando nació su hermanastra de otra madre, o si fue cuando su vieja se murió trágicamente poco después de que naciera él y su hermana. Después, con melancolía, se acuerda de la nueva esposa de su viejo, Li Hua, y cómo ella tuvo un hijo, su hermanastro, que era 3 años menor que él, complicando la dinámica familiar. Kirin entrena. Sus hermanas, reemocionadas, le decían lo genio que era y que querían ser fuertes como él, admirándolo un montón. Pero la cosa se pone densa cuando recuerda a su viejo, justo cuando cumplió 10 años, diciéndoles a todos sus hijos que eran iguales y que no tenían que andar compitiendo entre sí, intentando mantener la paz. Pero acto seguido, sin piedad, el padre les dice que la sucesión del clan se iba a decidir por el más capaz, no por el primogénito, encendiendo una competencia feroz y desleal que marcó para siempre el camino de Kirin y su vida. Y bueno, la cosa se pone cada vez más chota para Kirin cuando su hermanastro, el hijo de su nueva mamá, Li Hua, entra en escena. Esta mina, que al principio parecía re buena onda y hasta como una segunda madre, de a poquito fue cambiando la actitud para cagarlo y así poder posicionar a su propio pibe como el sucesor del clan. La cosa se puso tan densa que llegó a amenazar a la hermana de Kirin, que encima era rependeja, apenas 14 años tenía la pobre. Así que, para protegerla, a Kirin no le quedó otra que soltar la espada, o sea, renunciar a esa guerra por la sucesión que se había armado. Después de eso, el pobre Kirin quedó redeprimido, sin un rumbo fijo, sintiendo que no encajaba en ningún lado. Y su tío, que lo vio para el ojete, se lo empezó a llevar a boliches y quilombos para que se distraiga. Y así fue como, de a poquito, Kirin se fue metiendo en ese mundo, empezando a olvidarse de todo, de las artes marciales, de la vida que conocía, y se dedicó al alcohol y las mujeres, pero la cosa no paró ahí. Para colmo, para empeorar todo, se metió en el quilombo de las apuestas y, ojo, que se volvió un capo. Empezó a ganar fortunas. Se sentía el rey de todo, el dios del juego. Un genio total con las monedas de oro. La guita era toda suya, pero el juego, vos sabés, es una trampa. Es como un pantano que, una vez que te metes, no podés salir. Cuanta más riqueza acumulás, más te hundís, más profundo es el pozo de donde no podés escapar, y más te podés caer. Y mientras Kirin era uno de los 8 dioses del juego de Hanshou, la estaba recagando. Había pedido un montón de guita prestada al mismísimo clan Namgong, a sus amigos más cercanos y hasta las sectas de artes marciales más importantes. Y como siempre pasa en estas historias, al final no pudo devolver nada. Lo habían cazado, ya no tenía escapatoria. De repente escucha a la gente gritar, «¡Ahí está, lo encontramos!» Y él, recaliente, pensando, «Mierda», trató de escapar, metiendo una velocidad increíble porque sabía que si lo agarraban, se le iba a pudrir todo. ¿Pero dónde iba a ir, Pensó en la posada Viento Azul o el pabellón Luna Clara, pero no, todos lo conocían, lo iban a atrapar al toque. No podía ni asomarse por ahí, se había metido en un quilombo bárbaro, y justo ahí ve la posada Storm Inn, una posada medio pelo que nadie miraría, y pensó, este lugar va a servir para que me esconda. Mientras escapa, la gente lo persigue, pero él es demasiado rápido, deja a todos atrás. Se mete por un callejón y desaparece. Y así, de ese pasado turbulento, volvemos al presente, a la Storm Inn, donde la renovación está a full y la madera, por suerte, ya no está podrida. Mientras la Storm Inn seguía full con las renovaciones y todo parecía ir viento en popa, de repente un ruido misterioso interrumpe la aparente calma. Jin Huion, que andaba por ahí, escucha algo raro y, sin esperarlo, es atacada brutalmente por alguien invisible que la agarra con fuerza, la empuja y la deja estampada contra la pared, haciéndola gritar.
Un viejo que andaba cerca, pensando que solo era una joda, interviene para calmar la situación y antes de que pueda terminar su frase de regaño, es golpeado de una forma tan violenta que solo se escucha su grito de dolor antes de caer al suelo.